A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. 6 de la mañana con 12 minutos, ya es martes 29 de enero del año 2019, qué gusto que nos acompañen, oyentes amigos de Majestad FM, televidentes de Majestad Televisión, listos ya en la mesa de trabajo de a primera hora para comenzar con 120 minutos, en realidad menos, de noticias, entrevistas, comentarios de interés para toda nuestra amable audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes además nos sintonizan a través del internet visitando www.radiomajestad.com e igualmente a quienes ya se suman a la transmisión de los contertulios a través del Facebook Live, la fanpage de A Primera Hora y la fanpage de Majestad FM. Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vera, les saludamos. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. DJ Line, Juan Pablo Constante en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola, Contertulio, ¿cómo vas? Muy buenos días, saludos cordiales a todos quienes ya están junto a la señal de la soberana del aire Majestad FM. Un abrazo a todos quienes nos miran en Santo Domingo a través de la señal de Majestad TV y a todos quienes ya están enganchados con la transmisión a través de redes sociales. Una invitación a todos ustedes para que participen de este espacio de noticias. Nuestra cuenta de Twitter es @primerahora_EC. Invitados también a seguir bajo la misma cuenta en Instagram a Primera Hora y nuestro canal de YouTube Contertulio. Siempre invitados nuestros amigos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Qué agenda tenemos para hoy? Claro que sí. Hoy vamos a hacer una suerte de reacción o seguimiento a las declaraciones formuladas ayer por las autoridades electorales. Por un lado, José Cabrera, quien es vocal, consejero del Consejo Nacional Electoral, y por otro lado, Joaquín Viteri, quien es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, este último organismo que está ahora mismo en el centro de la polémica debido a los argumentos por los cuales decidió calificar la candidatura del exasambleísta Galo Lara a la prefectura de la provincia de Los Ríos. Lo vamos a comentar más adelante. Estará con nosotros Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral, para justamente contrastar con una opinión diferente aquello que ayer el doctor Joaquín Viteri comentaba en este mismo espacio de noticias. Y el ingeniero Esteban Albornoz, exministro de Electricidad y Energía Renovable y actual asambleísta, presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, estará también con nosotros. Con él hablaremos sobre la agenda parlamentaria y, por cierto, cómo se proyectan algunas leyes que están siendo tramitadas por este organismo de carácter legislativo. Bienvenidos. A Primera Hora comienza con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 15 minutos, las causas acumuladas, el reto de la Corte Constitucional. Afectados en San Lorenzo, un año después del atentado, justamente en esa jurisdicción de la provincia de Esmeraldas, todavía esperan obras ofrecidas. Tribunal Contencioso Electoral acelera la resolución de apelaciones. En puertas de la campaña electoral persisten los dilemas en el país. Movilización indígena paralizó el centro del país. Y a nivel de deuda, el gobierno coloca $1.000 millones en bonos soberanos a una tasa superior al 10% de interés. 6:15 en A Primera Hora.
6 de la mañana con 16 minutos. Las causas acumuladas son el reto de la Corte Constitucional. Nota de diario El Comercio. Desde que la Corte Constitucional entrara en vacancia el 1 de septiembre pasado, 1.443 casos han ingresado a la entidad. Los nuevos magistrados, cuya designación fue validada este lunes 28 de enero por el Consejo de Participación Transitorio, deberán delinear un mecanismo para atender y resolver las causas represadas. El Consejo Transitorio ratificó la selección de la comisión calificadora. Ahora solo restan dos formalismos para que los magistrados empiecen a trabajar: la emisión de una resolución de la comisión y la posesión en la Asamblea Nacional. Por unanimidad, los consejeros transitorios aprobaron el listado. Los nuevos jueces, en el orden de los puntajes que obtuvieron en el proceso de selección, son Hernán Salgado, Teresa Núquez, Agustín Grijalva, Ramiro Ávila, Ali Lozada, Daniela Salazar, Enrique Herrería, Carmen Corral y Carla Andrade. Además se designó a Raúl Yazag, Sandra Cordero, Marco Elizalde, Javier Aguirre, Dunia Martínez, Ana Abril, Raúl Ilaquiche y María Dolores Miño como integrantes del banco de elegibles. Ellos reemplazarán a los jueces en caso de ausencia temporal o definitiva. 6 de la mañana con 17 minutos. Diario El Universo da cuenta que casas de 50 metros cuadrados no satisfacen a los afectados por la onda expansiva de San Lorenzo un año después. Yomaira García realizaba tareas domésticas y cuidaba a sus dos hijas el sábado 27 de enero en su nueva casa. Es una del tipo Juntos por Ti, entregada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y está en el barrio Las Delicias de la ciudad fronteriza de San Lorenzo de Esmeraldas. Su anterior vivienda era de 2 pisos y de construcción mixta, pero se destruyó por la explosión de un coche bomba en el Comando Policial de San Lorenzo hace un año. El estallido también destruyó las casas de su suegro y de su familia García Natascuás, que estaban frente al parqueadero posterior del comando donde estalló el carro, hecho atribuido a un grupo narcoviolento liderado por Walter Arizala Bernaza, alias Guacho. Luego del incidente ocurrido justamente el año anterior, Yomaira y su esposo, junto a sus 2 niñas, alquilaron un cuarto en $80 mientras esperaban una nueva solución habitacional. La demora y el no tener que pagar más arriendo les obligó a tomarse la casa del Midubi. Observe, es una casa de 50 metros cuadrados con 2 habitaciones y un baño para toda la familia. No se han terminado algunos acabados con el riesgo de filtración de agua, explicó. El proyecto del Midubi especifica el área de construcción de 50 metros cuadrados, 10 de largo por 5 de ancho, con sala, comedor, cocina, 2 dormitorios y un baño. Estos costos han tenido que asumirlos ella, aunque espera que el Midubi y el gobierno devuelvan el dinero invertido. Otras familias recibieron las casas, pero el espacio físico les resulta insuficiente para quienes son más de 4 personas. 6 de la mañana con 19 minutos. Seis de la mañana con 19 minutos. Tribunal Contencioso Electoral acelera la resolución de apelaciones. Nota de diario El Telégrafo. En 3 provincias del país está pendiente la aprobación de candidaturas. El Tribunal Contencioso Electoral tiene esta semana para resolver las apelaciones. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, dijo la semana pasada que en la mayoría de jurisdicciones ya tenían la lista definitiva de candidatos aprobada. 21 de las 24 provincias tienen candidaturas en firme, cuya información fue trasladada al Instituto Geográfico Militar para la impresión de las papeletas, sostuvo la funcionaria. Comentó que eran pocos los casos que se encuentran en el Tribunal Contencioso Electoral. El consejero del órgano electoral, José Cabrera, reiteró que solo había 3 provincias pendientes. Sin embargo, aseguró que se cumplen los plazos establecidos en la ley. Ratificó la puesta en marcha del proceso de impresión de papeletas por parte del IGM. Para otras provincias se están revisando fotografías y nombres a detalle para que no haya errores en los documentos. Tenemos hasta el 4 de febrero para entregar toda la documentación al Instituto Geográfico Militar para la impresión de las papeletas a escala nacional. Esta semana sin duda culminaremos con esa labor, indicó Cabrera. 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos en la misma tónica a dar lectura a una nota que publica Diario Expreso. En puertas de la campaña electoral persisten los dilemas. Diversos puntos de vista a puertas de las elecciones seccionales. Cuando falta una semana para el inicio de la campaña electoral y 55 días para los comicios, se mantienen algunas inquietudes y van surgiendo otras. No solo entre las organizaciones políticas, sino entre miembros del Consejo Nacional Electoral. El organismo convocó ayer a representantes de partidos y movimientos con ámbito nacional
Nacional a una mesa de diálogo con el objetivo de ir aclarando conceptos y procedimientos electorales, pero allí saltaron algunas dudas. El campanazo lo dio la consejera Estela Acero, quien advirtió que en la región amazónica se estarían ofreciendo $100 por voto. La prueba sería que el elector presente una fotografía de la papeleta electoral con el voto consignado a favor de un candidato. Por eso Acero sugirió que se prohíba el ingreso de teléfonos celulares a las mesas electorales. Medida un poco exagerada para el vicepresidente del Consejo Electoral, Enrique Pita, que considera que hay que buscar mecanismos para que los partidos políticos no acudan a este tipo de ofertas para obtener votos y restringir las fotografías en el momento determinado en las mesas electorales. A esta cita fueron convocadas 23 organizaciones nacionales, pero se conoció que apenas acudieron 13. Solo Unidad Popular estuvo representada por su principal dirigente, Giovanni Atriguana, pero el resto fueron únicamente delegados. 6:21 en la primera hora. Seis de la mañana con 22 minutos, movilización indígena paralizó el centro del país. Nota de diario La Hora. Los gritos de consignas, llantas quemadas y obstáculos en las vías fueron el escenario que se vivió la mañana y tarde de ayer en Cotopaxi, cuando los miembros de varias organizaciones lideradas por el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se tomaron las carreteras que unen Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha. Las organizaciones se situaron en Panzaleo desde la mañana, lo que no permitía el paso de los vehículos que debieron tomar otras rutas para llegar a su destino. Así ocurrió también en el sector del Chasqui desde las 14 horas de ayer. Luis Naula viajó desde Cumbijín, ubicado en la zona oriental de Salcedo, y dijo que esta protesta se da por las medidas económicas impuestas por el gobierno nacional y en el caso de su comunidad se debe al valor de la leche que valía entre 28 y 30 centavos, razón por la cual optó por participar en la movilización esperando que el precio aumente a 45 centavos. Además, los productores de leche manifestaron sentirse afectados por el uso de suero de los productos lácteos, por lo que piden exista más control en este tema. Patricio Carrillo, director general de operaciones de la Policía Nacional, explicó que alrededor de 300 hombres trabajaron para que se habilite la circulación vehicular. Después de mantener acuerdos con los dirigentes indígenas, se entregaron a varios de los participantes para que se abra de manera parcial la vía. Leonidas Diza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, explicó que un informante fue encontrado por los indígenas tomando fotos de las reuniones y al momento de verificar el teléfono encontraron que estaban haciendo un seguimiento a las organizaciones desde el domingo y que incluso tenían información de cómo van a actuar durante la movilización. Por eso tomaron como detenido a la persona en Panzaleo. 6 de la mañana con 24 minutos. Finalizamos este bloque de lectura de noticias nacionales con una nota que publica el portal ecuadorinmediato.com. El Ministerio de Finanzas confirmó que el gobierno nacional colocó $1.000 millones en bonos soberanos en los mercados internacionales a 10 años plazo y a una tasa de interés del 10.75%. Con esta operación el país cubrirá el 12.5% de las necesidades de financiamiento, $8.000 millones aproximadamente correspondientes a este año. De acuerdo a la cartera de Estado, fondos de inversión y otros inversionistas mostraron su interés de obtener los bonos ecuatorianos por sobre $3.000 millones. Esto a pesar del complicado entorno que vive el país enfrentando precios internacionales del petróleo por alrededor de los $50 el barril, un riesgo estable pero un elevado y una leve baja en las calificaciones crediticias. Según el ministro de Finanzas Richard Martínez, la transacción fue muy bien recibida con un libro de órdenes de unas 220 cuentas distintas de alta calidad, representando una sobresuscripción de 3 veces el monto emitido. La tasa del 10.75% fue 25 puntos más baja que el precio inicial, añadió el ministro. 6:25 en la primera hora. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet.
Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis con 27 en la mañana, antes de iniciar con nuestra tertulia correspondiente a la jornada de hoy y también cerrar la transmisión con Majestad Televisión, recordando a nuestra audiencia que pueden ustedes escuchar, seguir, observar a los contertulios durante la jornada del día de hoy. A las 9 de la mañana se retransmite este espacio de noticias parcialmente para la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Antes, una nota que remite, información que remite las Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU dará inicio al Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En su resolución 71-178 del 19 de diciembre del 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En ese contexto, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, ha convocado para este viernes 1 de febrero a un evento de alto nivel en la sede de Nueva York que marcará el lanzamiento mundial de este importante hito, en el que los Estados miembros y partes interesadas tendrán oportunidad de intercambiar opiniones y mejores prácticas sobre la preservación, promoción y revitalización de las lenguas indígenas. Los idiomas locales son tesoros culturales que llevan en sí el valor de la comunicación, pero también la posibilidad de compartir conocimientos y promover especificidades culturales, costumbres y valores locales. En ese marco, las lenguas indígenas representan además sistemas complejos de conocimiento desarrollados y acumulados durante miles de años que pueden permitir a la humanidad acceder a una comprensión diversa del mundo en sus aspectos ecológicos, económicos o socioculturales. Durante el evento de alto nivel convocado para este viernes 1 de febrero está prevista la intervención de oradores pertenecientes a los Estados miembros y los observadores de la Asamblea General, así como de los representantes de las 7 regiones socioculturales de los pueblos indígenas. En la reunión también podrán participar las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social. La celebración mundial, que comienza con el evento de alto nivel que se efectuará en el salón principal de la Asamblea General, también contribuirá al logro de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo, el documento final de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas del 2014 y otros documentos pertinentes, incluidas las convenciones y recomendaciones de la UNESCO, el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Plan de Acción de todo el Sistema de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros marcos regionales y nacionales pertinentes. La Asamblea General de Naciones Unidas dará inicio al Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Con esto cerramos ya la transmisión con Santo Domingo de los Áchilas. Un abrazo a nuestros amigos televidentes de esa jurisdicción provincial, a los televidentes de Majestad Televisión. Nos reencontraremos mañana a partir de las 6 horas. Saludos, Santo Domingo, y están listos ya los compañeros del informativo para comenzar con las noticias correspondientes a la jornada del día de hoy. Buenos días, Santo Domingo. 6 de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo le va con Tertulio? Muy bien, déjeme acomodarme nomás. Acomódese, usted se levanta. Ah. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Ya, saludos cordiales para todos que ya se unen a nuestra sintonía. Con lluvia. Sí. Ayer en la noche llovió acá en la capital de la República. Un aguacero más o menos fue, ¿no? Sí, llovió, ¿no? Sí, por fin. Ya hacía falta un poco de agua. Algo de agüita en Quito. Después de los soles que hemos tenido que soportar y la intensa radiación UV de los últimos días. En el fin de semana creo que debemos de haber llegado a algún récord con Tertulio. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, yo dormí como en la playa, te cuento, el fin de semana. Como en la playa dormí, igualito. Como cuando uno duerme en la playa, tal ¿Usted cual. duerme con pijama o duerme sin pijamos de un Tertulio? ¿O es pijama, impublicable con eso? pijama corta, con Ajá. pijama corta, no con pantalón, sino con pantaloncillo. Y una camiseta blanca, sí, ese es mi pijama. Muy bien. Bueno, ¿cómo llegamos a este martes, querido contertulio?
¿Qué expectativas tenemos para hoy? Bueno, hoy en la Asamblea Nacional creo que la atención se va a centrar en lo que sea la rendición de cuentas de todas los titulares de las autoridades de control. Creo que por ahí va a pasar quizás la noticia más importante de esta jornada, escuchar, por ejemplo, al presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, escuchar al presidente del Tribunal Contencioso Electoral, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y así, a todas las autoridades de los organismos de control, para saber cuál ha sido, digamos, sus ejecutorias, su paso por estas entidades y ver cómo está avanzando el país en este proceso de reinstitucionalización. Yo no me como mucho el cuento de la reinstitucionalización, te digo. Viendo todo el caos en el que se ha sumido el país en los últimos meses, es difícil suscribir ese concepto de la reinstitucionalización. No sé qué opines tú, pero para mí es bastante complejo porque hemos tenido procesos de selección que han estado plagados de polémica. Hemos tenido organismos transitorios que tampoco han escapado de la polémica. Ayer hacíamos, por ejemplo, nosotros un repaso de lo que fue la judicatura esta, que por fin se va a su casa y que tampoco escapó a la polémica. Entonces, yo no sé, yo no podría suscribir que ha habido un proceso de reinstitucionalización, te lo digo en serio, porque han sido casos que igual han tenido traspiés, han tenido obstáculos, han tenido algunas cosas medio raras, sobre las cuales es verdad la opinión pública no ha querido hablar, se ha negado a hablar, se ha negado a reconocer también en algunos casos, y hemos tenido más bien un proceso como de autoalabanza, ¿no? Cosas con las que desde luego yo por lo menos no comparto, porque a mí eso de elevar a los altares a seres humanos no me gusta. En principio no soy ni creyente, entonces peor todavía estar santificando a personas que están al frente de la cosa pública. Esa no ha sido mi costumbre nunca. Yo no tengo ídolos, pero tampoco creo que lo que se está haciendo ahora sea lo más saludable o haya sido lo más saludable. Sí, no me sé. parece a mí que esa es la discusión de fondo. Si lo que está ocurriendo hoy es mejor de lo que pasó antes, de los errores que se cometieron en la última década, porque tú también tienes a gente que opina lo contrario del otro lado. Y eso es lo que tiene polarizada a la sociedad ecuatoriana. Gente que defiende a ultranza, incluso justificando errores de la década pasada, que los hubo, y los hubo muchísimos, y gente que hoy en función de aquello avala determinadas ejecutorias que se relacionan o se parecen, y en algunos casos superan a los excesos de la década anterior. O sea, ¿con qué mismo nos quedamos? Y es un tema realmente complicado. Por cierto, a propósito de esa presentación de los informes, es un mecanismo que está consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero que a mí realmente no me gusta. Y no me gusta porque no es un ejercicio a través del cual los legisladores, luego de la presentación de algún informe por parte de alguna autoridad, pueden formular preguntas o hay algún tipo de interacción, sino que simplemente el Pleno escucha y se limita a escuchar. En años anteriores ya pasó este ejercicio, un ejercicio larguísimo. Eso además es larguísimo. ¿Sabes qué? Resérvate un día para cada institución, porque Larguísimo. si metes todos en combo, las rendiciones de cuentas se dispersan y no te quedas con nada. Es larguísimo. Es incluso para el trabajo de la prensa es como tedioso meter todo en un solo saco. O sea, yo creo que debería ser un proceso incluso hasta más ordenado. No sé qué opines tú. Sí. Tú estás diciendo es largo, sí, coincido en que es largo. Y es porque lo hacen en combo. O sea, háganlo, si se quiere, de una manera más ordenada. Prevean un cronograma diario para escuchar. Sí, por eso te digo, es larguísimo. Me parece a mí que termina siendo la presentación de un informe que nadie escucha, la presentación de un informe que nadie lo hace caso. Y yo pregunto, si después de esto que hace la Asamblea, yo no recuerdo, y si alguien lo recuerda, le ruego por favor que me corrija y me aclare, pero yo no recuerdo que en los años anteriores, porque esta norma constitucional está vigente desde el año 2008, yo no recuerdo que luego de la presentación de los informes por parte de las autoridades de control, la Asamblea le dé seguimiento. O sea, a través de la Comisión de Fiscalización hay algún seguimiento, o se cree una comisión especial, ya que están de moda las comisiones ocasionales, se crea una comisión ocasional para dar seguimiento a los informes que presentan las autoridades de control. No, pero para eso está la Comisión de Fiscalización. A eso me refiero. Y control político. A eso me refiero. O la Comisión de Fiscalización o alguna comisión ocasional, ya que, insisto, están de moda la creación de comisiones ocasionales, que ha sido un poco la marca del actual periodo legislativo. Crear comisiones ocasionales
para justificar el trabajo legislativo y para tratar de no asignar a las comisiones permanentes por su composición política, por razones netamente políticas, determinados temas. Y tú tienes comisiones, tú lo conoces mejor que yo, tienes comisiones que trabajan y que están desbordadas de actividades, de agenda, del trámite de proyectos de ley, y hay otras que prácticamente no sesionan o no tienen el mismo nivel de trabajo. Entonces, ese tipo de cosas, a partir de esto que estoy señalando, la presentación de los informes, no se crea algún tipo de seguimiento por parte de la Asamblea, sino que simplemente llegan las autoridades, presentan sus informes, una cosa larguísima, que luego termina desnaturalizándose, porque ni los propios legisladores escuchan a las autoridades y no hay ningún tipo de seguimiento. Eso me parece a mí que es algo, y por qué no debería ser incómodo por ese detalle. Que los legisladores, cuando ya la sesión se vuelve larga y tal, empiezan a estar en su computadora, a pasearse por los pasillos, a andar en el celular, y no prestan atención a lo que están diciendo los expositores. Entonces, centrémonos en la exposición o rendición de cuentas de un funcionario por día. Sí, de acuerdo. O de máximo 2, pero no metas en combo a toditos. Oye, ¿qué te parece esta reflexión de Edison Mayorga que nos escribe? Dice, buen día contertulios, una inquietud que comparto con ustedes. Si bien la forma en que las instituciones se deterioran tiene un origen en el gobierno anterior y se regularizaron en el actual, ¿no les da la impresión que es como preparar el terreno a una posible salida de todos, inclusive una asamblea constituyente? Interesante lo que plantea. Y se viene hablando desde hace muchísimo tiempo sobre la posibilidad de ir a una muerte cruzada, pero finalmente eso queda en eso nomás, ¿no? En la especulación, en las hipótesis que finalmente hasta ahora por lo menos no se han producido. Ayer veíamos una encuesta que le preguntaba a la gente si sabe lo que es la muerte cruzada, ¿no? Claro, la gente no sabe lo que es la muerte cruzada. Sabe, por ejemplo, no tiene claridad. Pero si a la gente le dices la muerte cruzada es la disolución de la asamblea, o sea, que se vaya a la asamblea, ahí la gente reflexiona y tiene otra respuesta. Por cierto, en esa encuesta, que digo, a las encuestas hay que tomarlas con pinzas, a todas las encuestas hay que tomarlas con pinzas, porque uno, terminan siendo una fotografía del momento, y dos, perdónenme, pero sí hay encuestas que me parece a mí no reflejan la realidad y terminan simplemente pretendiendo colocar en el imaginario de la gente una realidad que probablemente no existe con el fin de, no sé, de que quien va supuestamente tomando la delantera, la gente vea esa encuesta, que vea quién está tomando la delantera y diga, bueno, no quiero desperdiciar de votos, sino que voy a votar porque está primero, para no desperdiciar mi voto. Yo he visto en los últimos días algunas encuestas que me parecen incluso con unos resultados increíbles. Encuestas en donde ubican a determinados concejales con unos porcentajes, candidatos a concejales con unos porcentajes, pero impresionantes, elevadísimos. Encuestas que, perdónenme, no creo que sean cercanas a la realidad. Al final del día, la principal encuesta, que no será encuesta, sino será ya el veredicto popular, se tomará el 24 de marzo, pero este tipo de cosas, este tipo de encuestas que empiezan a masificarse, yo le sugiero a la gente, le sugiero a los oyentes y a los televidentes tomarlo con pinzas, tomen con pinzas los resultados de esas encuestas que simplemente son una herramienta para la discusión de carácter político. Pero digo, a propósito de esa encuesta que ayer se difundió, hay cifras realmente preocupantes para la imagen del gobierno y hay cifras realmente preocupantes para la imagen de la Asamblea Nacional, digamos en concordancia con lo que Edison planteaba hace minutos respecto del deterioro en la imagen institucional de algunos sectores. Me parece a mí que si tú tomas como referencia, por ejemplo, esa encuesta y la analizas, digo, no tomándola como la verdad absoluta, pero la utilizas como herramienta, como instrumento para el debate público, tú te das cuenta que sí, que hay un deterioro de la imagen de determinados organismos del sector público en el Ecuador. Históricamente, ¿qué instituciones han tenido o han mantenido una buena imagen? La Iglesia, Fuerzas Armadas, medios de comunicación, históricamente. No digo que, no digo que hoy los medios, no. Digo históricamente. Para mí los dos primeros históricamente. Más. Ya, en un país. La iglesia y lo de la iglesia es como raro. Porque... Sí, hay que matizarlo. Esto te iba a decir. En un país que es mayoritariamente católico, pero donde también hay otras vertientes, claro. Claro, y por otra parte es un estado laico. Un país en donde hay un grupo de gente que se enoja porque un centro comercial organiza una misa. Por ejemplo. Ya, tomando en cuenta que el centro comercial es un espacio privado. No es un espacio público, es un espacio privado. Ya, pero tú recordarás que alguna vez hubo una polémica porque hubo un centro comercial muy cercano donde estamos funcionando nosotros, se organizó una misa y alguna gente miraba con escozor que cómo es posible que un estado laico, bueno, en un estado laico también hay libertad
para profesar la religión que le plazca o no profesar ninguna religión y respetar la religión que profesa el resto. Ya, pero sí, la Iglesia y las Fuerzas Armadas creo yo que han sido las dos instituciones. En un estado laico tú tienes legisladores que empiezan sus discursos hablando de Dios y citando la Biblia. Ya. Eso tienes en un En estado un laico. estado laico, tú tienes un asambleísta constituyente, o tuviste un asambleísta constituyente que hoy funge de candidato a la alcaldía de Guayaquil, Que es pastor evangélico. que en cada intervención en la asamblea constituyente, yo fui testigo de aquello, separaba y citaba párrafos de la Biblia y intervenía con la Biblia. Bueno, pues ese legislador es un conocido traficante de tierras de la ciudad de Guayaquil. Ya, conocido. Es más, una cooperativa con asentamientos ilegales o irregulares, para hablar con más propiedad, asentamientos irregulares, lleva su nombre en la ciudad de Guayaquil. Hoy es candidato de fe. De esas cosas también hay que hablar, ¿no? Candidato de fe pre. Ya. Cómo toman la palabra o cómo toman la Biblia, ¿no? Pero resulta que tienen otro tipo de prácticas. Bueno, acá tuviste también a Normita Vallejo, que hablaba de Dios, se llenaba la boca hablando de Dios y diezmaba a su gente y gestionaba cargos públicos. O sea, finalmente también el tema de la religión se usa con fines a ratos políticos, ¿no? Tratando como de llegar sensibilizando a la gente, ¿me entiendes? Claro, dulcificando el discurso. Freddy Morales desde España nos dice, lo de la iglesia, eso es raro, ya que cada vez va perdiendo adeptos. Eso es raro, por eso decía yo, Sí, es raro, porque mira tú, y el ejército también hay que analizar. la iglesia ahora últimamente que se ha visto envuelta en estos escándalos por temas de abuso sexual, de pederastia, y que ya lo ha reconocido el propio Papa Francisco, entonces que siga manteniendo una buena imagen a pesar de todos esos problemas y todos esos pecados, de no todos, pero sí de algunos de sus miembros. Pero mira, así es la vida, ¿no? En el caso de la asamblea es igual. Yo no creo que los 137 diezmen, yo no creo que los 137 hagan las cosas que yo no creo, las yo que se les acusa. Yo estoy seguro que Hay los 137 no diezman. Hay gente que sí seguramente es muy honesta, que es muy trabajadora, que es muy Estoy cumplida, segurísimo de eso. que llegó a la asamblea con el afán de hacer lo mejor por el país, pero también están de los otros. En la Iglesia Católica debe pasar exactamente lo mismo. Yo no creo que todos los curas sean como el cura Cordero de Cuenca, ¿no? Un pervertido, depravado, miserable. Yo no creo que todos los curas sean así, pero... un degenerado, casi sí. elevado a los altares en Cuenca. Le pusieron un monumento. Y resultó ser un degenerado. Entonces, sí es raro lo que dice Freddy, la verdad, con todo el desprestigio que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos años por estas denuncias... y súmele también las denuncias de corrupción, ¿no? Porque mucho se habla de que la banca vaticana se utiliza para lavar dinero de la mafia. No ha tenido, digamos, una baja de adeptos tan fuerte, ¿no? No. Sigue manteniendo ahí, sigue siendo la institución con mayor credibilidad en países como el nuestro. Sí, sigue siendo, ¿no? Saludos hasta Holanda, ¿eh? Por allá también nos están escuchando, tenemos sintonía en Europa, por eso digo, esto del Facebook Live es una maravilla. Sí. Nos escribe Soraya Valdés, me imagino que es, saludos desde Holanda, dice, necesitamos prensa objetiva e imparcial, sigan adelante informando. Hijo, no sé si va a encontrar eso aquí. No crea ese discurso de la prensa objetiva e imparcial, no lo crea Soraya, perdóneme, eso no existe, nosotros hemos dicho un montón de veces, sí cree en la seriedad, en la responsabilidad, en la transparencia, en el equilibrio informativo y también en la posibilidad de tener una diversidad de voces que se puedan escuchar acá, que eso sí nosotros le garantizamos, créame, nosotros sí estamos en la posibilidad de garantizarle aquello. Por acá nos decía Pichi Escudero, ¿cómo le va Pichi? Buenos días contertulios, en el gobierno anterior hubo una comisión de fiscalización en la asamblea, sí la hubo, pero hablemos de la calidad de su trabajo. En membrete, pero... En membrete. Por eso digo, hay que hacer un análisis integral y no decir que todo lo de la última década estuvo mal o bien, o que todo lo que pasa hoy está mal o bien. Y una de las cosas negativas de la década anterior fue el paupérrimo trabajo de fiscalización de la Asamblea Legislativa. Que alguna gente peyorativamente le puso la comisión de archivo a esa comisión de fiscalización. María José Carrión fue la presidenta también en el periodo de Correa, ¿no? Y anteriormente Silvia Salgado. Y antes Silvia, sí. Silvia Salgado. Por ejemplo, yo sí cito algunos detalles, como por ejemplo, esa comisión investigó el caso Dusac, que ya nadie se acuerda del caso Dusac. Por cierto, yo quisiera saber si el señor Dusac nunca devolvió los $800,000 que le prestó el Banco COFIEC con una serie de prerrogativas y con una preferencia absoluta por parte de las autoridades. Ese caso, por ejemplo, lo cito porque yo todavía era reportero en TC Televisión y cubrí o le di seguimiento a ese tema en la comisión de fiscalización. Y tuve la oportunidad de participar, de asistir, de cubrir algunas de las comparecencias. ¿Qué pasó con ese tema?
Ahorita se me viene a la mente, nadie se acuerda del tema de Dusac. Sería interesantísimo saber si el señor Dusac logró devolver la plata. Sería interesantísimo saber si dejó alguna garantía, porque esa también fue la polémica, que le dieron $800,000 sin ningún tipo de garantías. Dusac se llevó los $800,000 y dijo, Dios les pague, hasta luego, que les vaya bonito. Y no volvió nunca más. ¿Para qué va a volver? Ya, pero ese tipo de cosas, perdóname, son indefendibles. Vivísimo el tipo. Son indefendibles. Es indefendible, por ejemplo, recordar la forma como el señor Pedro Delgado, muy suelto de huesos, ante los medios de comunicación, algunos de los cuales transmitieron en vivo, le reconoció al país desde las oficinas de la SECON que le engañó al país y al presidente de la República de ese momento respecto de su título universitario de tercer nivel. Su título de tercer nivel era falso. Por ende, su título de cuarto nivel era inexistente, el del INCAE, en Costa Rica, Centroamérica. Y al día siguiente el hombre, luego de confesar un delito, públicamente coge y se va. Y nadie lo detiene, y nadie le impide salir. Y el fiscal de turno no emitió en ese momento algún pedido para que la justicia le emita el arraigo. Como lo de Topic, ¿no? Que dice que le llegaron 13 millones de la nada a sus cuentas y ya. Por eso yo siempre digo, hay que analizar con cabeza fría las cosas y mencionar este tipo de elementos que ciertamente ocurrieron en la década anterior. Pero a ver, ¿a dónde nos llevan esos discursos que a ratos son como bastante críticos y que sí se justifican? Yo suscribo las palabras de quienes exigían en ese momento mayor proactividad de parte de la Comisión de Fiscalización y de la Asamblea anterior, que sí se convirtió como en una especie de organismo totalmente sometido a las decisiones que llegaban no solo desde la presidencia de la Asamblea, sino desde la presidencia de la República. Durante el periodo anterior, casi que les era prohibido a los legisladores fiscalizar. No lo digo yo, lo dijo Raúl Patiño y lo dijo Miguel Carvajal. Antes lo habían dicho Cristian Viteri y Fernando Bustamante, que casi les era prohibido fiscalizar. Ahora, mi crítica es, claro, estos señores dicen todo eso una vez que se salieron de Alianza País y una vez que ya no fueron parte del gobierno de Correa. Lo importante y lo interesante hubiera sido que ellos levanten una voz de protesta dentro de su movimiento. En ese momento y que le digan, perdóneme, usted podrá ser muy presidente de la República, pero ya sus ministros tengo todo el derecho y la facultad de fiscalizarles y que de no controlarlos. Y que no se salgan del movimiento, pues. Claro, y que sigan militando, porque la pelea siempre hemos sido nosotros de esa idea. La pelea es peleando y la pelea es adentro, porque una vez que te sales ya nada no puedes hacer. Entonces, en ese momento se le exigía muchísimo de fiscalización a la Asamblea. Creo que sí fue una deuda pendiente de la Asamblea anterior, las dos asambleas durante el gobierno de Correa, la fiscalización. Pero en cambio hubo una muy interesante producción legislativa durante esa etapa. Que sí, que después tocó reformar, revisar, que se aprobaron leyes al apuro, algunas hasta mal hechas y lo que sea. Bueno, está bien, acepto también aquello, pero digo, hubo una interesante dinámica legislativa. Hoy, en cambio, estamos a la inversa. Hoy hay poca producción legislativa en comparación a la anterior. No digo que no haya, digo que hay menos. Hay menos. Producción legislativa en comparación a los procesos anteriores, pero en cambio quieres fiscalizar hasta las moscas. O sea, quieres fiscalizar a todo el mundo, quieres destituir a todo el mundo, quieres llevar a juicio político a todo el mundo. Se fiscalizan entre ellos, tienes una asamblea que se fiscalizan entre ellos, a unos con más rigurosidad que a otros, etcétera, etcétera. Entonces, me parece a mí que eso tampoco creo que le hace bien a la institucionalidad como tal, a la asamblea. Creo que tampoco le hace bien, porque por un lado dejamos el trabajo legislativo y empezamos únicamente a querer buscar cabezas de turco, y creo que ese tampoco debe ser el camino que debe tomar la asamblea. Debe haber un equilibrio entre las dos competencias primordiales que tiene el Parlamento, ¿no? Claro, sí. Por acá me recuerdan, por ejemplo, otro episodio, digamos, impases internos que hubo en su momento por la postura de los entonces legisladores Miguel Carvajal, Fausto Cayambe, que en paz descanse, Liliana Guzmán y Alexandra Ocles, que habían solicitado información de contratos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Allí, por ejemplo, había algunas inquietudes respecto del rol del entonces vicepresidente de la República, Jorge Glass. Eso también había generado polémica. Digamos, no fue tan mediático, pero sí me lo recuerdan. Yo sí recuerdo aquello. Sí, complejo el tema de la fiscalización, y es un tema sobre el cual hay que repensarlo. Pero digo, no nos quedemos solamente en lo que ha pasado ahora o en lo que ha pasado en la década anterior. O sea, no solamente miremos lo que conviene.
no miremos solamente el árbol, sino ampliemos la mirada y miremos el bosque. Así como hablamos del periodo anterior, hablemos de lo que está pasando hoy. Y ayer, en esta mesa de trabajo, tuvimos una interesante entrevista con una persona a quien yo, permítame hablar en primera persona, lo conozco hace mucho tiempo y lo he respetado mucho desde su punto de vista de la defensa de los derechos laborales y de la defensa de los derechos sindicales. Hoy preside el doctor Joaquín Viteri el Tribunal Contencioso Electoral. Ayer lo tuvimos en nuestra mesa de trabajo. Fue una entrevista cordial, pero no por ser cordial no se le hizo las preguntas que había que hacerle. Y yo quiero decirles con todo respeto, con absoluto comedimiento, para el doctor Viteri, me parece a mí que los argumentos jurídicos, y es apenas una opinión personal, creo yo que los argumentos jurídicos que se están exponiendo para justificar la decisión de habilitar una candidatura en particular no son sólidos. Me parece a mí que hay una discusión, y esto debería marcar una discusión muy profunda en el Ecuador, porque no se trata de calificar o no la candidatura de una persona en particular. Y me refiero a lo que ha ocurrido con el ex legislador Galo Lara Yepes en la provincia de Los Ríos. Más allá de cualquier cosa, el tema de fondo es que el ex asambleísta Galo Lara no ha cumplido su pena. Y yo hablo no como jurista, hablo apenas como periodista, pero algo leo sobre estas materias y algo leo y analizo la política. Desde mi particular punto de vista, Galo Lara no puede ser candidato, no podía ser candidato, no debía ser calificado, porque él, y no es mi rol decir si es culpable o es inocente, simplemente parto de los hechos, y el hecho es que hoy Galo Lara no ha cumplido su pena de 10 años, él se ha beneficiado de la prelibertad, que implica que cumplido el 40% de su pena, él puede solicitar este beneficio a las autoridades y las autoridades tienen la libertad de concederlo o no. Sería interesante, por ejemplo, saber con Tertulio cuántos privados de libertad con sentencia penal condenatoria ejecutoriada que hayan cumplido el 40% de la pena han accedido a este mismo beneficio que sí ocurrió con Galo Lara. Yo no tengo esa cifra. No sé si alguien manejará esa cifra en ese sentido. Yo por eso ayer, una de las preguntas que le hice al doctor Viteri cuando dijo que el razonamiento es jurídico, era si es que en ese razonamiento jurídico no hubo también un tipo de influencia política. Porque creo que también pasa por ahí con Tertulio. Bueno, el doctor lo ha negado. Porque tú estás planteando una inquietud que es sumamente pertinente. Es ¿cuántos más en la misma situación de Lara se han beneficiado de esta interpretación que hace la autoridad para posibilitar su inscripción? Yo no lo sé. Y me parece a mí que es un caso paradigmático. Es un caso paradigmático porque sobre Lara hay una serie de cosas que se dijeron en la última década. La forma como a Lara lo trajeron desde Panamá, inicialmente se benefició de un asilo político, se habla mucho de las razones por las cuales Panamá echó abajo ese asilo político, que supuestamente hubo un compromiso con el gobierno ecuatoriano a cambio de... O sea, hay una serie de cosas respecto de un caso que a mí siempre me pareció raro sobre la forma como se lo manejó, y luego la manera como Lara fue deportado, cómo llegó acá esa imagen con el traje de reo, permítame usar el término, esposado de pies y manos, una cosa realmente complicada para él en lo personal, en el caso de Lara. Porque claro, tú haces la comparación de cómo fue traído Lara y haces la comparación de cómo llegó pareja Yelusela al Ecuador. O sea, creo que también hay que analizar eso. Alguna gente me dirá, pero no hay equivalencias porque el uno fue acusado de un crimen, de un triple crimen que no sé qué. Yo sí creo que hay equivalencias. Y hay equivalencias de que hay casos y casos, hay formas y formas. Lara fue deportado, llegó acá esposado, supuestamente se atentaron sus derechos humanos, hay gente que dice que es culpable, hay otra gente que dice que es inocente. Bueno, más allá de eso, que es una discusión en la cual no quiero meterme, yo sí hablo en el sentido de que él se beneficia de una prerrogativa de carácter legal, una interpretación que le permite recuperar la libertad, pero no termina de cumplir la sentencia. Y para mí eso es lo de fondo. Cuando una persona tiene sobre sí una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, automáticamente pierde sus derechos políticos y por ende sus derechos de participación. No puede elegir y no puede ser elegido. Y yo citaba ayer el ejemplo de que cuando los periodistas vamos a cubrir los procesos electorales, generalmente son los domingos, resulta que el viernes antes de ese domingo o el jueves antes de ese domingo, el Consejo Nacional Electoral organiza la votación de los privados de libertad. ¿Pero de quiénes? De los que no tienen sentencia penal. Porque al no tener sentencia penal todavía gozan de sus derechos políticos y tienen la posibilidad de elegir.
Los que tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada no pueden votar. Entonces me llama la atención que una persona que no ha terminado de cumplir su sentencia, que no ha recuperado sus derechos políticos, ¿cómo puede elegir y ser elegido? Solamente parto de eso. Y bueno, citemos lo que dice la Constitución, porque ayer el doctor Viteri justificaba los argumentos del Tribunal Contencioso Electoral. Digo, respetables esos argumentos, yo tengo el derecho de no combatirlos. Pero yo además ayer les planteaba, porque antes del doctor Viteri entrevistamos a José Cabrera, que es consejero del CNE, y él nos decía que por unanimidad los 5 consejeros del Consejo Electoral no habilitaron decidieron no habilitar la candidatura de Lara. Entonces tú tienes ese antecedente. Y en el Tribunal Contencioso hubo 2 votos salvados. Es decir, finalmente de las 10 autoridades electorales, separando las dos instituciones, 5-5 del CNE y del TCE, 7 dijeron que no había chance de que Lara sea candidato y 3 resolvieron que sí. Claro, 3 de 5 en el TCE son mayoría. Pero yo sí creo que no es menor ese antecedente de que los 5 consejeros del CNE decidieron no habilitar y 2 en el TCE decidieron emitir un voto salvado. Entonces, por ahí también tienes tú otra lectura. O sea, para mí no es menor ese tema. No, de acuerdo. Y además, la lectura, yo como siempre he planteado con Tertulio y amigos, tiene que ser integral. Ayer se citaba por parte de nuestro invitado un artículo en particular y se hablaba de la pregunta de la consulta popular del 4 de febrero del año anterior, en la cual se señalaba que quienes no podían ser candidatos. Pero ¿te acuerdas por dónde iba el tema de la consulta popular? Era anticorrupción. El delito por el que estaba acusado Galo Lara no era un delito contra los bienes públicos. Era un delito común. Exactamente. Era un delito común. Exactamente, pero lo ubican en ese, o sea, yo no entiendo por eso la lectura te digo, que hace el tribunal. yo no comparto esa lectura. Yo tampoco. Digo, yo tengo el derecho de no compartir esa lectura y perdóneme, lo digo con todo respeto. O sea, de hecho, a nosotros ni nos va ni ni nos viene que Lara sea o no sea por si candidato acaso. porque no votamos en los Además, ríos. no votamos en los ríos. Claro, no. pero la lectura que hacemos es Pero ¿sabes por qué? jurídica. ¿Sabes por qué? A mí me parece que lo que ha ocurrido el día de ayer, y es lo que vamos a hablar más adelante en la primera entrevista de la mañana, lo de fondo es que esa decisión deja sentada jurisprudencia. ¿Qué quiere decir eso? Que para casos posteriores similares se va a aplicar esta decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Si es que no se hace una reforma, pero totalmente expresa a la Constitución, pero porque eso es lo que pedía el doctor Viteri. O sea, en el 233 con Tertulio vamos a tener que incluir todos los delitos habidos y por haber. O sea, ese 233 va a ser más largo que toda la Constitución. Pero entonces estamos hablando de que la propia Constitución está plagada de contradicciones. Y yo te cito. Tú me citas el 233, yo te cito el 64. El artículo 64 de la Constitución. El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los casos que determine la ley, por las razones siguientes. 1, interdicción judicial mientras ésta subsista, salvo en caso de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. Y 2, sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad mientras ésta subsista. Este es mi punto. El ex asambleísta Galo Lara, insisto, ustedes debatan si es culpable o inocente, eso no es materia de esta discusión. Lo que yo planteo es que el ex asambleísta Lara no ha recuperado su libertad fruto de que finalizó su sentencia, de que ya cumplió su sentencia, o no ha recuperado su libertad porque fue declarado inocente. Ese es el punto. El punto es que él se beneficia de esto que, por ejemplo, en las películas se llama libertad condicional. Para quienes no entienden el término prelibertad, libertad condicional. El hombre sale, recupera la libertad, obviamente tiene que cumplir con una serie de requisitos como presentarse cada cierto tiempo ante la autoridad judicial de la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque así funciona. Así es la denominada libertad condicional. Pero el hombre sigue cumpliendo su pena. Sigue cumpliendo su pena. Por ejemplo, Galo Lara no es que puede agarrar un avión y salir del país sin notificar a la autoridad judicial. Es más, no puede salir del país. Pero puede ser candidato. Y ahí tienes tú otra contradicción. Yo he leído el 64. Ayer también leí otro artículo que déjame ver si me acuerdo cuál era. Había otro artículo que ayer di lectura, que lo estuve buscando durante la entrevista. Aquí está, el 113. Ojo, el 64 leemos el 113. El 113 dice, en su inciso número 2,
quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. ¡Ojo! Lean, escuchen lo que digo. Inciso número 2 o numeral número 2 del 113. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. O sea, te plantea las dos opciones. Las dos opciones te plantea. Entiendo yo que Galo Lara fue sentenciado por un delito que es penado con reclusión. Ahora, yo pregunto, a ver, en este país... Sí, creo que se entiende lo que estoy diciendo, sí, ¿no? sí, pero a ver, más allá de la técnica jurídica, la explicación que nos daba ayer el doctor Viteri, en la política me parece que hemos aprendido por cosas que han ocurrido históricamente en el Ecuador, nada es coincidencia, nada es fortuito, y muy rara vez, las cosas en política están totalmente apegadas a lo que dice la ley. Tú estás diciendo algo totalmente real. ¿Me vas a perdonar? Sí. A alguien le interesa y muchísimo que Lara sea candidato. Debe ser. Punto. Y Debe por eso ser. las presiones. Debe ser. Como también debe haber alguien al que le preocupa que Lara sea candidato. Entonces ayer alguien publicó en redes sociales, por eso los correístas están preocupados. Galo Lara ya es tendencia en Twitter. Bueno, Twitter no es el Consejo Nacional Electoral. Y Twitter no es el querido mundo real. Twitter no es del CNE. Ana Galarza fue la semana pasada tendencia en Twitter y no por precisamente sus virtudes. Entonces no se dejes llevar por esas banalidades, de esas nimiedades. Pero yo sí creo que a alguien le beneficia que Lara sea candidato y por eso la presión. Y a la inversa también debe ser que le perjudica a alguien que Lara sea candidato. Pero más allá de eso, creo hay un irrespeto total a lo que dice la ley. Por eso te digo, yo he citado artículos Y tú dijiste algo sin que ser es, jurista, apenas y tú dijiste periodista. algo que es muy importante, que es el tema de que está sentando jurisprudencia. Entonces, más adelante, cualquiera que haya sido procesado por algún delito común podría ser candidato, ¿no? Con este antecedente. Así como recordarás tú lo que hizo la Asamblea cuando destituyó a Norma Vallejo y Sofía Espín con 70 votos. Entonces ahora cada vez que quieran comerse un legislador bastan 70 votos. Ellos solitos se ubicaron por debajo del rango de un ministro de Estado. Solitos. Entonces después no vengan a quejarse. Sí, totalmente de acuerdo. Una cosa más, antes de la pausa, en minutos estaremos hablando ya aquí con Omar Simón. Ayer le preguntamos a José Cabrera, que eso también, digamos, tuvimos de entrevista con Joaquín Viteri que acabamos de comentar y hemos expresado respetuosamente nuestra posición. Creo que es legítimo que discrepemos y lo hacemos con respeto, no con burlas, ni con ironías, ni con insultos, sino con respeto. También creemos en la criticidad, pero con respeto. Antes lo tuvimos a José Cabrera, consejero del CNE. Y él ha reconocido estos vacíos del Código de Democracia, expresados, por ejemplo, en lo que vemos en las calles. Ayer posteaban tuiteros, tuvieron la bondad de postearnos fotografías de cómo la precampaña ha comenzado en la ciudad de Guayaquil, pero digo, no es solamente en la ciudad de Guayaquil, y tú y yo pudimos constatar, porque viajamos a Cuenca el fin de semana anterior, no este, sino el anterior, viajamos a Cuenca por tierra, y fue lo que le citaba yo a José Cabrera. Uno llega a Ambato, y en Ambato se encuentra en varias de las principales avenidas de la capital de la provincia de Tungurahua, con vallas destacando la obra municipal. En cada valla, una obra municipal ejecutada por la actual administración. Pues bien, resulta que el actual alcalde está buscando la reelección. Eso es campaña anticipada. No dice el nombre, pero habla Administración 2014-2019. ¿Quién controla eso? En la provincia de Chimborazo, a lo largo de toda la carretera, no eran pues los afiches colgados o pegados en las ventanas de las casas. No. Eran vallas publicitarias colocadas al pie de la carretera. No autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién regula eso? Vayan a la provincia de Manabí, recorran la provincia del Guayas, recorran la provincia de Los Ríos, que yo el otro día cité cuando vine de Guayaquil a Quito, que por ejemplo pasando Yaguachi, uno se encuentra ahí con las paredes, ¿no? Todavía algunas leyendas que dicen con Jorge, ¿cómo es? Con Lenin y Jorge la revolución continúa. Todavía no han borrado esas pinturas ahí en algunas paredes. Pero tienen, por ejemplo, ahí a la señora esposa del actual alcalde de Yaguachi,
Resulta que el actual alcalde ya no puede buscar a la reelección, pero pone a su esposa como candidata. Y ya tienes ahí la campaña. Vayan a Juján. La campaña anticipada que tiene el actual alcalde del cantón Juján, colindante con la provincia de Los Ríos. Juján perteneciente a la provincia del Guayas. Nico Ugalde. Recorran el país, señores, el Consejo Nacional Electoral, lo digo con todo respeto. Recorran el país. Ellos no necesitan, tienen a sus juntas provinciales que lo dan. Pero recorran. Mándeles, recorran, tomen nota. Pero ahí, por ejemplo, más allá del trabajo operativo, queda develado que la pre-campaña no se sanciona. Ese es el Simplemente problema. cogen y le imputan al gasto electoral. Ese es el problema que yo encuentro al momento de integrar el CNE con representantes de partidos políticos. Porque terminas siendo juez y parte, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para sancionarte tú mismo? ¿Ah? O sea, si es alguien de tu propio partido el que está poniendo las vallas, ¿cómo haces para sancionarlo? Por eso te digo. Estos son los vicios. Después te expulsan del partido. Estos son los vicios, estos son los vacíos. ¿Ah? Después de estas elecciones, el país debería aprender la lección y debería empezar una profunda y verdadera reforma de carácter electoral para, por ejemplo, evitar lo que ha pasado. 80,000 candidatos a nivel nacional. 80,000. En Quito, 18 candidatos a la alcaldía. Yo citaba que estuvo en Piñas, provincia de Loro, cantón de 24,000 electores, 9 candidatos a la alcaldía. 16 candidatos en el caso de Pichincha para la prefectura, 16. Es una cosa de locos. Y todo eso financiado por el Estado. Porque claro, las organizaciones políticas reciben recursos del Estado. Y las franjas publicitarias son financiadas por el Estado. Después de este proceso electoral, después del 24 de marzo, el país debería comprometerse a viabilizar una gran reforma electoral, pero ahora sí en serio. Ojalá que haya las energías y la intención de hacerlo. Pausa y volvemos. Esto es A Primera Hora a través de Majestad FM. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7:10 en la mañana. Ricardo Tituaña nos decía, ojalá esa reforma que he planteado, apenas un periodista que plantea estas cosas. Pero usted no es cualquier periodista. No, uno es un humilde comunicador social. El contertulio Vela. Vamos a ver si nos paran bola, pero decía Ricardo Tituaña, ojalá que de esa reforma, que esa reforma, si tenemos una asamblea que está solo para el show y que es totalmente desconectada del pueblo. Bueno, insisto, después del proceso electoral sí se debería pensar en la necesidad de analizar a profundidad el código de democracia, de analizar, por ejemplo, sé que hay, y vamos a ir por esa vía, para 2021 habrá
necesariamente un nuevo método de asignación de escaños. Habrá eso en 2021, eso se va a debatir, no sé cuál. Dejón no va a utilizarse en 2021, de eso estoy convencido. Lo de José Salagata me parece es interesantísimo. Una lectura dele. Bien pertinente. Léale usted, Provincia de Los Ríos, gracias José. En Los Ríos hay 5 candidatos fuertes, 2 de Babahoyo, Terán de los Socialcristianos, Hurtado Democracia Sí, y de Quevedo, Troya, es el hermano del actual prefecto de la lista 35, Cholo Mendoza, de Creo y Galo Lara. Los Ríos se divide básicamente en Quevedo, 25% del electorado, y Babahoyo el 20%. Lara saldría a dividir los votos de la llamada zona norte. En Los Ríos ya hay campaña en Quevedo, ¿ah? Para que vea. Entonces a alguien le debe interesar que rompan la votación. ¿Qué tal? Sí, interesante ese dato que nos envían. Bueno, sigamos en la tónica y gracias por la interacción, gracias a los oyentes por participar con nosotros a través de sus mensajes, sus aportes, sus críticas, que son siempre bienvenidas a esta mesa de trabajo. Vamos a profundizar el análisis. Nos acompaña el expresidente del Consejo Nacional Electoral, experto en materias electorales, Omar Simón. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buen día, Fabricio. Bienvenido, Omar. Un gusto ¿Cómo le va? con ustedes. Muy bien, muy bien. Ya. Con un poco de frío hoy ya. Oiga, ¿qué le parece? ¿Cómo explicar a la audiencia el caso de Galo Lara? Le hemos invitado a usted para, de alguna manera, contrastar y tener una opinión distinta a la que ayer formulaban nuestros invitados. Primero José Cabrera del Consejo Nacional Electoral, le hice la pregunta al final de la entrevista. Él ratificaba que desde la óptica del CNE, el ex asambleísta Galo Lara no podía ser candidato. Y luego el doctor Joaquín Viteri, que en cambio citaba algunos argumentos jurídicos para avalar esta decisión del Tribunal Contencioso de dar paso y habilitar la candidatura del asambleísta o ex asambleísta Galo Lara. ¿Cuál es la lectura que usted tiene? A ver, yo creo que en este caso el Consejo Electoral tenía toda la razón en el tema de no admitir la candidatura de Galo Lara. Y esto porque hay varias normas constitucionales que establecen que alguien que está cumpliendo una sentencia condenatoria, ejecutoriada, y en este caso por haber sido parte de un asesinato básicamente, no puede ser candidato a un cargo de elección popular. Y creo que además el argumento que utiliza el Tribunal Contencioso Electoral es absolutamente falso. No existe una contradicción o dos normas que entren en conflicto para el caso. ¿No hay tal entre el 233 y el 64 de la Constitución? En lo absoluto, porque, a ver, ¿Por qué? el 233 habla de el ejercicio de las funciones públicas. Es decir, cuando se hace la reforma a través de la consulta popular, y aquí hay un error de la consulta, seamos claros, y este es uno de los efectos de no haber pasado por el proceso previo de control constitucional, ellos hablan de que las personas que hayan tenido sentencia condenatoria por actos o delitos contra el Estado no pueden ser funcionarios públicos en general, es decir, ni de elección, ni de nominación, ni por nombramiento, concurso, ni ninguna otra forma. Es una limitación general. Sí, mientras tanto, el artículo 64, el 113 de la Constitución hablan de candidaturas, es decir, derechos políticos. Los derechos políticos y el derecho político en este caso para ser candidato. Hay dos derechos políticos, digamos, básicamente. El derecho a elegir, los principales, es elegir y ser elegido. En este caso, la persona que haya sido condenada por efecto de la consulta no podría ser candidato, o sea, no tendría ese derecho político. Ese es básicamente, y entendamos que además eso fue lo que nos propusieron, es decir, creo que nadie en el país no recuerda que cuando nos propusieron la consulta popular, el espíritu era ese específicamente, y no el de excluir de las prohibiciones, en ningún momento se habló de eso, de las prohibiciones, ninguna de las prohibiciones en definitiva, que ya estaban vigentes en ese momento. El espíritu de esa pregunta, y lo recordaba bien el contertulio hace minutos, era garantizar que aquellos exfuncionarios acusados de delitos como por ejemplo el peculado o el enriquecimiento ilícito, en otras palabras, de que esquilmaron los recursos públicos, de que se enriquecieron, de que se beneficiaron fruto de su paso por la cosa pública, no puedan ser candidatos, ni puedan volver a trabajar en el sector público. A trabajar incluso. Ese era el espíritu, en general. a trabajar en el sector público. No pueden público. ser parte del sector Pero acá público. mezclamos todo. Sobre eso hubo una discusión, por cierto, porque alguna gente hablaba de que, a ver, es un exceso, que deberíamos matizarlo, pero bueno, ese fue el espíritu de la pregunta. Sí, porque adicionalmente se supone que nuestro sistema penal es un sistema que hace que la gente, una vez que haya cumplido su sentencia, se reivindique, o sea, ya pague su culpa y se reivindique y vuelva a ser parte de la sociedad. Pero bueno, esa es otra discusión. A ver, ¿cómo puede ser posible que el haber sido parte de un asesinato, y ya no hablemos del caso particular, porque yo creo que hay que ampliarlo. Incidencia, de acuerdo. O sea, ahí hay una decisión política.
Seamos claros. O Usted sea, sí, coincide la conmigo, decisión- entonces. Totalmente. O sea, la decisión fue una decisión política. No es un razonamiento jurídico como En dijo lo ayer el absoluto. presidente O sea, del Tribunal Contencioso. porque si usted lee adicionalmente los 2 votos salvados, porque son 3 votos a También favor. son un razonamiento, eso sí, razonamiento jurídico. Claro, tiene 3 votos a favor. ¿De Ajá. quiénes? De los que fueron Coincidentemente, nombrados por el Consejo Transitorio. de los designados a dedo por el Consejo Transitorio para reemplazar a los 3 que fueron cesados por el Consejo Transitorio. Pero bajo la misma lectura van a decir que los 2 del voto salvado, que no avalaron esa calificación de la candidatura de Galo Lara, fueron puestos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del correísmo. Ya, pero en este Y caso, responden al correísmo. ya, pero en este caso, por último, si es que ese fuese O sea, el ambas razonamiento, lecturas lo son, cual es- ambos razonamientos son... pero yo- Mauricio, yo, hay un yo te detalle. podría decir, si ellos representan al correísmo, el Consejo Transitorio les hubiera destituido. pero hay un detalle. El Consejo Transitorio lo ratificó. Claro. Es el único caso de un organismo de los que fueron evaluados, entre comillas, por el Consejo de Participación Transitorio, en el cual 2 de sus miembros fueron ratificados. Y esos 2 miembros son exactamente quienes hacen un voto salvado. Y hacen un voto salvado poniendo Razonado. todas las normas que desdicen el argumento principal del otro sector, llamémoslo así. Solamente déjeme seguir en la línea porque tengo un mensaje que nos escribe Roberto Ordóñez. Dice, el resultado de la consulta amplía causales para no ser elegido y no elimina los artículos que al respecto menciona la Constitución. Tal cual. Es lo que dice Tal Roberto. cual. es lo que usted acaba de O sea, decir. sin duda. ¿Y cómo puede ser posible, insisto, que es absolutamente demencial, que el deber una pensión alimenticia, no estoy defendiendo a quienes deben las pensiones alimenticias, solamente estoy hablando de la gravedad de las cosas. O sea, alguien que Sí, asesina... sí, no los defienda, no los defienda. No lo estoy defendiendo, pero alguien que asesina, ¿no es cierto? Comete un feminicidio. Para los temas que están ahora en discusión en el país. Viola. Estos 3 chicos que de la semana pasada. Pueden ser candidatos a un cargo de elección popular. ¿Con este antecedente? Por supuesto. Claro. Yo le planteé eso ayer a Joaquín Viteri. Yo le hice ese planteamiento ayer al doctor Joaquín Viteri sobre este tema en particular. ¿Y O sea, qué le me dijo? quedó esa Porque yo lo duda. escuché. Estaba... Que hay que reformar la Constitución. Bien, O sea, la para él Constitución no se- el 233 tiene que definir y tipificar todos los A ver. delitos por los que no nos gustaría que sean candidatos. ¿Y dónde está el error técnico que comete el gobierno en este caso? Porque hay que ser claros quién cometió el error. El gobierno es que elimina, y ahí sí elimina, sí, sustituye el numeral 2 del artículo 96 del Código de la Democracia, que es el que establece las prohibiciones para ser candidato. Digo, ahí está, donde dice que el deber adeudar pensiones alimenticias le impide ser candidato. Que ahora resulta que es más grave que una violación o que un feminicidio o que cualquier otro crimen violento. Pero usted decía hace un momento, Mar Simón, esto tiene que ver con una postura de carácter político. Por supuesto. ¿Por qué? A ver, si ustedes se dan cuenta, el discurso de cierto sector político en el país ha sido un discurso de victimización de Galo Lara. De victimización de Galo Lara. Entonces ellos aducen que Galo Lara fue sentenciado por su accionar político, más no por el delito del cual fue acusado. Que fue un perseguido político del correísmo. Exacto. Y en función de eso, entonces obviamente tienen que reivindicar al señor, pero no se dan cuenta que finalmente el señor tiene una sentencia. Esa sentencia está cumpliéndose. Es una sentencia de 10 años. Ha Prácticamente obtenido él la está prelibertad. cumpliendo la sentencia en libertad, ¿no? Exacto, Se pero- consiguió la prelibertad, pero sigue cumpliendo la sentencia. Exacto, no ha sido declarado inocente, no ha salido en libertad por haber cumplido la sentencia. Es decir, para todos los defectos, él está en interdicción, que es lo que dice el artículo 64 de la Constitución. ¿no es Tiene cierto? lectura hace minutos. Quien está en interdicción, cumpliendo una sentencia, no puede ser candidato. O sea, si ganaría la prefectura de Los Ríos, sería un caso... Bueno, ahí vendría otra discusión, pues. O sea, puede o no puede posesionarse, pero desde la perspectiva ya netamente electoral, él ganó. Y al haber ganado, Sí, pero para posicionarse deberá, entre otras cosas, y voy a decir una cosa simplísima, cuando uno trabaja en el sector público, va a trabajar en el sector público, tienes que imprimir en la página web del Ministerio de Trabajo un certificado que dice de que no tienes impedimento para trabajar en el sector ya, público. a ver, aquí hay un antecedente adicional. A ver, cuidado con eso. Existen 2 autoridades que fueron destituidas en periodos anteriores, prefectos ambos, que se candidatizaron estando con una destitución de la Contraloría en ese caso, y que ganaron elecciones y volvieron a ejercer Me imagino que cargos se refiere a públicos. Lucía Sosa.
Lucía Sosa y César Humajinga. César Humajinga, que fue prefecto y luego fue diputado. Entonces, ¿por qué? Sí, pero ellos, y esto tiene que ver no con cumplieron el tema, una sentencia penal condenatoria pero ejecutoriada. tenían la prohibición. Es decir, a ver, vamos al hecho correcto. práctico, ¿no es cierto? Tenían la prohibición, no podían ejercer cargo público. No podían ejercer cargo público porque habían sido destituidos por. Pero como es un cargo, es un dignatario de elección popular, sobre cualquier acción de la Contraloría, cualquier otra, está el soberano. Artículo 1 de la Constitución. Es el soberano, el mandante, el que resuelve, el que define. Y en ese caso pasó eso. Esa discusión, si es que llegase a suceder, yo creo que no va a suceder, pero bueno, si llegase a suceder, va a volverse a poner sobre el tapete. Ahora, oiga, perdón que le interrumpa, solamente eso. Si es que algún oyente de la provincia de Manabí, si tiene la bondad de escucharnos y conocen alguna información respecto de la candidatura de Jaime Estrada, yo no tengo detalles. Está calificada. Ayer la encuesta de Click lo ubica primero en las preferencias. Claro, pero yo no me llevo por encuesta, sino por la resolución. No sé si está calificada esa candidatura. La encuestadora no lo va a poner a Estrada a estas alturas. Pero si hay otra encuestadora que la pues. semana pasada nos compartimos, ¿te acuerdas? Y todavía medían a Daniela Chacón y a María José Carrión como candidatas a la alcaldía de Quito. Lo ubican a Jaime Estrada primero. Yo entiendo que está calificada. Ya, pero por ejemplo, ¿por qué menciona el tema de Jaime Estrada para seguir en eso? Porque Jaime Estrada fue, digamos, materia de una reciente resolución de la Contraloría que 4 años y medio después que dejó de ser alcalde, lo destituye de su condición de alcalde de Manta, cosa rarísima, me parece impresionante. Pero se supone que eso era para inhabilitarlo, para inhabilitar su postulación. Si está calificada, pese a la destitución de la Contraloría, y si gana, más o menos un caso similar igual a Lucía, al de Humajinga y al de Lucía Sosa. Exactamente, exactamente igual a esos dos casos, exactamente lo mismo. O sea, a ver, hay que tomar en cuenta una cosa, dos cosas, perdón. A ver, el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tienen plena competencia para resolver en los asuntos referentes a temas electorales. Y esa competencia incluso les da la posibilidad de interpretar la norma electoral. En el sentido que más se apegue al espíritu de la propia norma. Entonces aquí hay una decisión política. Esa decisión política sienta jurisprudencia porque además las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral son jurisprudencia. En el caso de que se presente algún tema análogo en el futuro, se va a aplicar esto tendrá que como aplicarse referente. Lo de la sentencia. Espero que ahí no cambien en cambio las fuerzas y resulte que hay 3 que creen que ahora, este caso es la gran tragedia de este ahora, país. Yo le quisiera preguntar a Omar Simón, porque además de ser especialista en temas electorales, fue el primer presidente del Consejo Nacional Electoral como tal, como institución, a partir de la Constitución de Montecristi, sino que también es consultor político. Lo que nos decía hace un momento el oyente, Omar, esa lectura de que la inscripción o el visto bueno a la candidatura de Galo Lara tiene que ver con una decisión de carácter político para entrar a romper la votación en Los Ríos. ¿Es certera esa lectura o no? A ver, ¿O Lara tiene posibilidades de ganar? Yo realmente tendría mis dudas de que ese haya sido el espíritu en el fondo de esa decisión. Es decir, que haya habido un cálculo de que Lara puede ser fuerte en determinados segmentos y eso puede hacer que él jale votación y reste a otro candidato, que es básicamente lo que el radio escucha decía. No, yo creo que aquí hay un tema que va más relacionado con una campaña sistemática de debilitamiento de la institucionalidad y fundamentalmente de la institucionalidad judicial. Y creo que va hacia allá dirigido todo esto. ¿Por qué? ¿A quién le interesa debilitar? Bueno, hemos escuchado, ¿no?, que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio resuelve en una sesión públicamente algo que en cualquier otra circunstancia y en cualquier otro momento en el país hubiese sido considerado una interferencia inaceptable en otra función del Estado, y que fue exhortar a que se haga el concurso, las evaluaciones de los jueces. Eso consta en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana donde se integró la judicatura, que se posesiona hoy. Pero es que es absolutamente inaceptable. Cierto que no tiene el poder ni la fuerza legal una resolución de exhortar, pero el contenido en el fondo es un contenido de interferencia, de intromisión en otra función del Estado. Es decir, si mañana sale el presidente de la República a exhortarle a los jueces, para mí es una interferencia en otra función del Estado, es una suerte de amenaza, de conminación. A propósito del caso Topic, la semana anterior el presidente de la República tuvo una presentación en televisión
más o menos así. Ya, pero no me extraña, porque además lo ha hecho permanentemente. Ahora, Pero puede hacerlo, yo digo le yo, pregunto, yo le pregunto, Omar, creo además que hay de unos esto, límites. la decisión del Tribunal Contencioso Electoral a propósito del tema Lara, ¿podría implicar algún tipo de demanda posterior? A ver, podría ser, intervenir, por ejemplo, la CIDH o no? o sea, podría intervenir la asamblea, Ya. por ejemplo, acá. A ver, Pero no creo que exista el ambiente. La CIDH es complicado. Y complicado porque finalmente tendría que haber una demanda local que derive en una demanda ya. ¿Quién es el perjudicado en este caso? El derecho de quién se ha afectado con el tema de la calificación de la candidatura. Es decir, ahí hay un tema que yo lo veo complejo. Quien podría finalmente, terminado el proceso electoral, porque mientras estamos en elecciones la autoridad electoral tiene inmunidad y no puede ser enjuiciada políticamente durante ese periodo, podría ser la asamblea, mediante un juicio político, y sancionar a quienes hayan actuado en esto. Ahora, el único órgano que puede conocer sobre una queja a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, no, es el propio Tribunal Contencioso Electoral. O sea, con lo cual su decisión está absolutamente blindada. Parece el caso de la Contra Teleamazonas. Claro, o sea, el que conoce quejas contra las autoridades electorales es el Tribunal Contencioso Electoral. Eso incluye quejas contra sus propios miembros. ¿Y Pero la Corte obviamente tenemos Constitucional 3-2, entonces la Corte Constitucional no puede topar temas electorales. Ese es el espíritu de la creación del Tribunal Contencioso Electoral, que el Tribunal Contencioso Electoral es la más alta es la instancia instancia última en materia electoral, pero si y alguien, ninguna otra instancia puede intervenir en materia pero electoral. si alguien considera que una resolución del Tribunal Contencioso Electoral es inconstitucional y no es Yo la apegada al ley. derecho, A ¿no ver, puede presentar aquí una hay un demanda? tema muy grave, ¿no? Adicionalmente, porque la sentencia penal incluye la pérdida de derechos políticos. El Tribunal Contencioso Electoral, me atrevo a decir, yo no soy un jurista, pero si es que el tribunal desconoce la sentencia y califica la candidatura, está desconociendo la sentencia en definitiva, porque la sentencia es la Al que calificar conlleva, la candidatura desconoce la sentencia. la sentencia, que ya es materia de otra instancia del Estado, que es la judicial. Oiga, doctor Simón, para ir cerrando la entrevista, se nos termina el tiempo, me había escrito Cristian Ceballos hace minutos y dice, el momento que se recupera la libertad, es decir, se cumple la sentencia penal condenatoria, vamos a suponer que hay una persona que ya cumplió, ya pagó el delito, ya cumplió su sentencia, recupera la libertad. ¿Puede recuperar o recupera sus derechos políticos? A ver, en principio sí. ¿Y por qué? Si aplicamos el 113 de la Constitución directamente, no debería, porque dice quien haya recibido sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿no es cierto? No podría. Pero finalmente la interdicción, el artículo 64 dice que es mientras subsista la condena. Claro, O sea, se supone que termina la condena, puede recuperar los derechos políticos. Porque tampoco toda la vida va a ser un paria, ¿no? Así es. Una persona privada de libertad que cumplió la sentencia. Y ahí viene lo que yo decía antes, la otra discusión. Es decir, y si nuestro sistema se supone que es un sistema que lo que hace es, se me va la palabra del sistema penal y del tema de la prisión, que se supone que uno se rehabilita, ¿no es cierto? Y es además absolutamente garantista y de tales. Es igual, ¿por qué alguien que no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada no pierde sus derechos políticos? Por ejemplo, puede sufragar. Porque hasta que no haya sido condenado, y en la última instancia, goza de un principio de presunción de inocencia. Desde luego. O sea, tiene que comprobarse en todas las instancias la culpabilidad para que pierda los derechos políticos y pueda ser considerado efectivamente culpable. Aquí, bueno, en la discusión pública, en la intervención de los medios de comunicación y todo, aquí todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es exactamente el principio al revés, digamos. Pero eso es la opinión pública. En la justicia no puede ser así. Correcto. Muy interesante este diálogo con Omar Simón para tener una visión diferente a la que tuvimos ayer con las autoridades, tanto del Consejo Nacional Electoral cuanto del Tribunal Contencioso Electoral. Gracias por el tiempo, muy amable. Muy amable, Gracias, Omar. Gracias, Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Por cierto, gracias a los oyentes, están pilísimas. Al Twitter nos escribió Gregorio, @Goyo Varela, dice, Jaime Estrada está calificado como candidato y ya está haciendo campaña desde hace rato, igual que todos los candidatos, saludos desde Manabí. En la misma línea, don Óscar Moscoso desde Manta nos decía,
que Jaime Estrada en efecto está calificado. Digamos, ese es el aporte que había solicitado de los oyentes que certifican aquello, y es un tema interesante porque va en la línea de lo que decía Omar Simón con esos antecedentes de lo ocurrido, por ejemplo, con los casos de Lucía Sosa en la prefectura de la provincia de Esmeraldas y de César Humajinga en la prefectura de Cotopaxi. En el caso de Lucía Sosa, luego fue reelegida como prefecta de Esmeraldas, y en el caso de César Humajinga, tras perder o ser destituido de la prefectura de Cotopaxi, fue elegido asambleísta para el periodo 2013-2017. O sea, temas incluso para reflexionar y para repensarlos. 7 de la mañana con 30 minutos en la primera hora. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. A primera hora, el informativo de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Vamos con el oráculo de a primera hora. ¿Qué predecimos, no? ¿Cuáles son las previsiones o predicciones para la jornada del día de hoy? 11 horas, agenda del señor presidente de la República. Estará el primer mandatario participando en el Palacio de Carondelet de una reunión con los integrantes de la Confederación Nacional de Artesanos en justamente las instalaciones de la Casa de Gobierno, reiteramos, a partir de las 11 de la mañana. En la ciudad de Cuenca hay actividad, dice acá, Secretaría General de la Comunicación, Banco de Desarrollo del Ecuador, invitan ustedes a la puesta en marcha de la segunda fase de la planta potabilizadora de Tixán, este martes 29 de enero a las 10 de la mañana en la planta potabilizadora en Cuenca, provincia de Azuay. ¿Qué más tenemos a nivel de agenda gubernamental? 8 horas con 30 minutos. La Secretaría de Derechos Humanos organiza el encuentro subregional de autoridades centrales sobre sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes con la presencia del titular de esa cartera de Estado, Ernesto Pazmiño. Será en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la avenida Jerónimo Carrión y León Vivar, acá en Quito. Qué bueno, tomaron nota, pongan la dirección de aquellos organismos cuyos, digamos, que no son tan visibles o que no los conocemos. Acá sí pusieron la dirección, muchas gracias. ¿Qué más tenemos por acá? Atención, Manabí. 11 de la mañana, Ban Ecuador, entrega de créditos productivos a beneficiarios de la provincia de Manabí con la presencia de Jorge Guatet, presidente del directorio de Ban Ecuador, en la gobernación de Manabí, Salón Francisco Pacheco, allá en la querida ciudad de Portoviejo. En la ciudad de Guayaquil, en cambio, 12 horas, con la presencia del secretario de Educación Superior, Adrián Bonilla, hay una visita al Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública. Esto será en la calle Julián Coronel 905 en el puerto principal. ¿Qué más tenemos con tertulia? Revisemos la agenda legislativa para hoy, 9 horas con 30 ¿Qué va a pasar minutos. hoy en el Parlamento ecuatoriano? Sesión 571 del Pleno de la Asamblea, posesión de los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A las 10 horas con 30 minutos, sesión 572 y presentación de los informes de labores en este orden, doctor Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación, Rubén Marcelo Merlo, presidente de la Judicatura encargado, Ángel Benigno Torres, defensor público, Ruth Palacios, fiscal general del Estado encargada, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y doctor Joaquín Viteri, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. A las 16 horas, hay sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Esa es la agenda legislativa. Muy bien, una cosa solamente para tomar nota, ayer trascendió
la renuncia de la gerenta del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la economista Eva García Fabre, noticia que trascendió en horas de la tarde. Se conoció que ayer mismo se reunió el directorio del IES encabezado por el presidente del instituto, el señor Paul Granda, y estamos a la expectativa de la confirmación sobre aquello. Hay que estar expectantes sobre este cambio que ayer se alertó en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto es a primera hora a través de Majestad FM. Muy bien, 7 de la mañana con 36 minutos, avanzamos, esto es a primera hora por Majestad FM, gracias a la constante interacción que tenemos por parte de la amable audiencia. Recibimos en nuestra mesa de trabajo al señor ingeniero Esteban Albornoz, exministro de Electricidad y Energía Renovable, asambleísta por la provincia de Azuay y quien ostenta el cargo de presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Productivo, Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa. Así se llama la comisión, ¿no? Exactamente, Fabricio, buenos ¿Cómo le va? días. Muchas gracias, Alexis. Muy buenos días. Un gusto, un saludo a todos. Oiga, usted, entre otras cosas, presentó recientemente un proyecto de ley. Corríjame, ¿usted lo presentó en conjunto con César Ron o es una propuesta individual suya, esta de emprendimiento e innovación? Es interesante, presentamos conjuntamente con el asambleísta César Ron. A mí me llamó la atención eso. De emprendimiento e innovación. Mire, es interesante. Un social cristiano con uno de Alianza País. Presentamos un proyecto y esto es en función pues, del trabajo que hemos venido cumpliendo en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Siempre queda en el tapete de la discusión cómo poder apoyar a los emprendedores. En el Ecuador existe una vocación por el emprendimiento y la innovación, pero de hecho pues que hay problemas, que hay barreras que tienen los emprendedores. Y en función de eso presentamos en forma conjunta un proyecto interesante que además fue coordinado inclusive con el Ministerio de Productividad y Comercio Exterior, como se llama ahora, pero también vino del sector privado, digamos, hay una alianza por el emprendimiento y la innovación que fueron partícipes, protagonistas de este proyecto de emprendimiento. Es interesante haber presentado en conjunto, pues, y además este proyecto tuvo el respaldo de 43 asambleístas, que es un número importante de todas las bancadas que tiene la Asamblea Nacional. Oiga, me llama la atención porque evidentemente uno pensaría o entendería a priori que hay diferencias de concepción ideológica respecto hay que trabajar de por el país, hay que trabajar por el país. ¿Cuál es el corazón de ese proyecto de emprendimiento que ha permitido que se pongan de acuerdo un social cristiano y un legislador de Alianza País? ¿Cuál es el corazón de este proyecto? Hay dos cosas importantes, dos antecedentes en este proyecto. Primero, todos sabemos que el principal problema que los ecuatorianos tienen, y así lo dicen las encuestas, es la falta de empleo, sobre todo de jóvenes profesionales que luego de salir de las universidades con ideas, con entusiasmo, pero encuentran barreras. Entonces es fundamental pensar en que tenemos que abordar desde la Comisión de Desarrollo Económico Productivo uno de los principales problemas como es el desempleo, generar un empleo digno para los jóvenes profesionales. Mire, en el Ecuador también tenemos datos de estudios internacionales que tenemos una tasa muy alta de emprendedores, seguido solo por Perú y Chile, pero lamentablemente la tasa también del fracaso de los emprendimientos es muy alta. 70% de emprendimientos. Exactamente, ese es el dato, fracasan el 70%, algunos no pasan lo que se llama la curva de la muerte. Los ¿Cuál es la curva de la muerte? 3 meses de emprender ya fracasa el proyecto. Ya se desencantan. Se desencantan. ¿Por qué? Porque no hay financiamiento oportuno ni con tasas interesantes para incentivar el emprendimiento. Y dos, también falta el acompañamiento del Estado, las instituciones, con el fin de generar proyectos adecuados y que tengan rentabilidad. Entonces, por eso tenemos una tasa muy alta. En función de estos dos ejes, decidimos, además, revisando la normativa que existe en el país, no existen incentivos adecuados para los emprendedores.
como el acceso al financiamiento. Hay muchas formas de financiamiento en el mundo, no hemos inventado nada nuevo aquí, pero sí formas de acceso al financiamiento adecuadas que permiten justamente superar esa etapa compleja que es al inicio, 3, 4, 5 meses que tienen los emprendedores y que no pueden afrontar los costos fijos que tienen generalmente este tipo de emprendimientos. Además, tan complejo conformar una empresa, tan difícil conformar una empresa. Por el tema de los trámites. De los trámites, una cantidad de trámites. Y es por eso que nosotros planteamos en este proyecto 2 nuevas formas de compañías, de asociaciones, con el fin de generar las compañías de forma mucho más ágil. Entonces, una primera forma de conformar una compañía para el emprendimiento es la de acciones simplificadas. Yo desde mi casa debería poder crear ya con esta normativa mi empresa, mi emprendimiento. De acuerdo, además con temas de mucha simplificación. Miren, en el Ecuador a través de la web, vía súper de compañías, totalmente, podría y eso hacer dice el proyecto. Yeah. Pero además hay otra barrera. Para formar una compañía se necesitan 2 personas. Eso en el mundo ya ha sido superado. Ahora cambiaremos esa opción. O sea, un emprendedor que quiera formar su propia microempresa puede hacerlo. Entonces, esa es la primera nueva forma de sociedad o de compañía. Y la otra, hay compañías que en el mundo están dando mucho éxito porque acceden al financiamiento adecuado, son las acciones con responsabilidad social. Entonces, yo creo una empresa y digo, yo me comprometo, ¿no es cierto?, primero a tener procesos de energía limpia, de eficiencia energética, procesos de acceso a gente que siempre ha sido discriminada. Y en función de eso, pues en el mundo este tipo de empresas tienen acceso a financiamiento mucho más rápido, además con muchas ventajas. Estas 2 nuevas formas de compañías están ya plasmadas en esta ley. Pero además, en el fondo es una normativa para crear, incentivar la creación, fortalecimiento de los emprendimientos que existen en el país, para generar ese ecosistema que se conoce en el mundo del emprendimiento y la innovación. El tema del financiamiento, que quizás es una de las cosas que más detiene a los emprendedores. Porque no tienen plata para ponerse en la empresa. Exactamente, ¿cómo a través de la ley se busca garantizar el pleno acceso al financiamiento, legislador? La principal barrera, como dije al inicio, y así lo identificamos en la comisión conjuntamente con César Ron, es el acceso al financiamiento. ¿Que sea a través solo de la banca pública o también con incentivos banca a través pública de la banca privada? y banca privada? Y por eso se crean nuevas fuentes alternativas de financiamiento para emprendedores como capital semilla, capital de riesgo, inversión ángel, plataformas de financiamiento colectivo. Son nuevas formas que, si bien en el Ecuador han intentado generar incentivos, pero que no tienen la normativa para que este tipo de financiamiento ya no sea simplemente una política de un banco o una política de gobierno, sino una política de Estado, este tipo de financiamiento. Entonces, tenemos estas diferentes fuentes alternativas de financiamiento que están en la ley y que tienen que generar justamente la seguridad. ¿Con montos tope o no se ponen montos, más bien eso tiene que ir a otro tipo de legislación, a la legislación secundaria, pero la idea es que tengamos este tipo de facilidades para el emprendimiento. En el periodo anterior, usted no era legislador, pero en el periodo anterior hubo legisladoras que presentaron proyectos similares, proyectos de emprendimiento. Recuerdo uno que presentó Cristina Reyes, otro que presentó Mae Montaño. No sé si usted tuvo la oportunidad de revisar esos proyectos anteriores como para también tomar alguna cosa positiva o hacer una comparación respecto a esas iniciativas. Sí, definitivamente hemos revisado esos proyectos, hay ideas importantes, pero hemos buscado más bien que este proyecto ya sea integral, y es por eso que hemos coordinado, y eso tengo que reconocer, con el Ministerio de Productividad e Industrias y Comercio Exterior. Es que de lo contrario se cae el proyecto. Primero hay que coordinar con el Ejecutivo. Hay que coordinar con el Ejecutivo, y mire, como por iniciativa legislativa no puede venir incentivos tributarios, y es por eso que hemos coordinado para que en la ley que van a enviar, que así lo han anunciado, una nueva ley de fomento productivo con carácter de urgente, pues van a venir iniciativas para el emprendimiento. Entonces hemos hecho un trabajo coordinado, pero también hemos visto legislación internacional con el fin de incluir conceptos que han dado muy buen resultado aquí cerquita, en Colombia, en Chile, en otros lugares, pues con el fin de fomentar el emprendimiento. Legislador, en esta semana el asambleísta Fabricio Villamar presentó una propuesta de ley para eliminar el impuesto verde. No sé si eso ha sido ya discutido entre las bancadas, no sé si llegó ya a su despacho, porque digo, podría ser que en caso de que el CAL lo califique vaya a la comisión que usted preside. ¿Es la vía regular esta o al tratarse de temas tributarios esto debe pasar primero por una decisión del Ejecutivo?
La comisión que presido pues ha tenido mucha preocupación con relación a lo que está pasando con el impuesto verde que le conocemos, que es el producto más bien de la ley de fomento ambiental que fue puesta en vigencia, fue aprobada a finales del 2011 me parece. Y claro, había un descuento al inicio del 80% en función de la fórmula que estaba establecida, luego por 4 años más, me parece, 3 años al inicio un descuento del 80%, hasta el 2000 era 12, 13 y 14, había el 80% de descuento, y luego 15, 16, 17 y 18 el 50%. Y claro, ahora los que van a matricular sus vehículos, pues se enfrentan a que prácticamente se ha duplicado el impuesto verde. En función de eso, nosotros invitamos al Servicio de Rentas Internas, estuvo el director subrogante, en la que hizo una explicación amplia con relación a este impuesto, pero también recibimos al colectivo pues que está justamente promoviendo derogar el impuesto verde. Y también conocimos por los diferentes medios de comunicación y las redes sociales la presentación de este proyecto. Del proyecto de Homero Castañeda y Fabricio Villamar. Así es, pero sí tenemos que tener claro para... Yo eso le iba a preguntar, perdón que le interrumpa. Sobre este tema hay una discusión que creo yo se elevará a categoría constitucional, porque la Constitución señala que solamente el Ejecutivo puede proponer o derogar impuestos. En este caso se habla de que sí pueden los legisladores, porque se trató de un decreto ley expedido por el entonces presidente de la República, Rafael Correa. No sé si en derecho se puede hacer, no sé si tiene claridad sobre eso. Hay que analizar con profundidad, pero yo sí tengo la preocupación. Si bien en el artículo 140 de la Constitución dice cuando no fue discutido el proyecto, pues entra en vigencia un proyecto de ley como decreto ley. Claro. Y dice ahí, pues la Asamblea en cualquier momento podrá reformar, modificar o derogar la ley. Pero la Asamblea tiene siempre esa potestad, sin importar que esté en el artículo 140. La Asamblea Nacional puede derogar, modificar cualquier ley, con excepción leyes los temas tributarios que tengan alcance tributario. Y eso lo dice clarísimo el artículo 135. Y este es el caso. Este es el caso, entonces tenemos que discutir jurídicamente. Para mí, tenemos que buscar una alternativa de solución con relación al impuesto verde. El impuesto verde se tiene que hablar entonces con el Ejecutivo para que definitivamente, y eso se ha planteado. Creo que debería venir de iniciativa del Ejecutivo para solucionar este problema. Yo estoy consciente del problema, hemos identificado casos complejos, sobre todo en el tema agrícola, ganadero. La única herramienta que tienen la gran mayoría más bien de pequeños ganaderos es su camioneta de los años 80 o 90 que le reparan, que le componen, en fin. Pero claro, esa ya paga un impuesto importante. Además, en la ley de fomento artesanal se hablaba de que para que entre en vigencia, obviamente, este impuesto ya al 100% había que entrar en procesos de chatarrización, de bonos de chatarrización, y eso no se ha hecho. Entonces, se tiene que encontrar una solución con relación a este tema, pues, que preocupa a miles de ciudadanos, y yo estoy con ellos. Pero tenemos que hacerlo bien. Pero hay que hacerlo bien. Que asume ahora el ciudadano porque se ha reducido el subsidio al combustible, ¿no? Definitivamente. Además, hay un incremento de la gasolina, que el incremento de la gasolina también es un desincentivo a usar gasolina y es un desincentivo a la contaminación. Es interesante buscar esos dos temas. Por un lado, el incremento de la gasolina, del combustible, y por otro lado, este impuesto ambiental. Que pues es interesante, en el mundo existe este impuesto ambiental, pero hagámoslo racional, hagamos que tengan los valores adecuados para que realmente cumpla su objetivo. Que no sea un tema recaudatorio, sino un tema de desincentivo. Debe ser la característica de este impuesto verde. Yo debería entender entonces que con lo que usted está diciendo, usted no estaría de acuerdo, digamos, en este momento, no estaría de acuerdo con la eliminación, pero sí con una clarificación del impuesto. Es un tema técnico primero. Primero, yo no estoy de acuerdo que este momento se tenga que pagar el 100%, esto con claridad. Ya, correcto. Ahí necesariamente hay que hacer una revisión. Pero usted no habla de derogatoria del impuesto. Ese es mi punto. No creo que sea lo correcto, pero sí tenemos que tener valores adecuados. O sea, ya hemos pagado por 4 años un valor que es alto, de pronto tenemos que revisar la fórmula y hacer que sea accesible y que cumpla su objetivo de desincentivo, no un tema recaudatorio. Volviendo al tema de los incentivos para el proyecto de ley de emprendimientos, legislador, ¿qué tipo de proyectos abarca la ley que ustedes plantean? Cualquier emprendedor, sea del ámbito del sector que sea, puede acceder al crédito. La ley tiene 2 palabras claves: emprendimiento, es decir, un nuevo ciudadano con nuevas ideas puede acogerse a este proyecto. Y la segunda palabra dice ley de emprendimiento e innovación, fundamental en el país, tema la innovación, tecnológico. Tema tecnológico. Y ahí estamos justamente dirigiendo todos los incentivos para que los nuevos profesionales, gente joven que quiera poner su propio negocio, lo haga adecuadamente, pero con innovación.
Interesante. Oiga, ¿su proyecto en el tema de trámites tiene alguna relación con la ley de optimización de trámites que también aprobó esta asamblea? Está complementando, ¿Ya? se está complementando y por eso es importante justamente esa nueva forma de generar sociedades para emprendedores, compañías en definitiva, y es el de trámites simplificados, que en el mundo existe, en el Ecuador no. Tiene que ser el mismo tratamiento que el resto de formación de compañías. Aquí lo hacemos conjuntamente con la ley de eficiencia de trámites, en concordancia con la ley de eficiencia de trámites, este concepto de generar desde mi propio escritorio, desde mi propia casa, la compañía, además con la posibilidad de tener un solo socio, no tener la obligación de tener dos socios. Sí, eso, por ejemplo, ocurre, ¿no? Que hoy se necesita dos socios, aunque el uno tenga el 99% y el otro, pero obligan a tener dos socios. Se obliga a tener dos socios, es un tema que va contra toda lógica. ¿Y el valor del capital inicial? No hablamos, porque puede haber emprendimientos muy pequeños o muy grandes también, o muy ambiciosos. Pero creo que la ley obliga a que se empiece con un capital de $400, me parece. Claro, pero bueno, estos son temas ya que tendría que estar en la legislación secundaria más bien. No hemos querido poner aquí porque es muy dinámico el tema del emprendimiento y la generación de empresas desde este punto de vista. Aprovechando de su presencia acá, el señor legislador, tomando en cuenta también su recorrido en la cosa pública, usted fue ministro de los sectores estratégicos, ministro de Electricidad. ¿Qué le parece a usted la iniciativa del gobierno de entregar en concesión empresas vinculadas al sector estratégico? Se ha hablado de CNT por un lado y de algunos proyectos hidroeléctricos por otro también. Mire, yo entiendo que hace algunos días tuvo también el señor viceministro de ministro de aquí de Electricidad, hizo algunas explicaciones, algunas puntualizaciones seguramente. Hablando de cocinas de inducción estuvo acá, pero también hablamos sobre el tema de la exportación de energía. Exacto. En fin, mire, hoy estamos en estiaje. Si yo entro a la página del operador del SENACE, pues vemos que estamos exportando energía. El 10% de la producción es un valor importantísimo. Y yo he estado revisando, pues podemos ingresar este momento a la página web y vemos que este día se programa, creo que una exportación de cerca de 7.000 megavatios hora en época de estiaje. Estamos en estiaje. ¿Exportando hacia dónde? ¿Hacia Colombia? Hacia Colombia fundamentalmente, el 10%. Y ese es un tema importante. Entonces, yo creo que ese cambio de la matriz energética tuvo grandes resultados. En este momento, casi el 90% de la energía que consumimos en el Ecuador es de energía renovable hídrica. Entonces, yo creo que son temas importantes. Desde ese punto de vista, cuando se construyeron los proyectos, con todas las críticas que ha habido, con todas las fisuras. Con todas las fisuras. Con todos los informes de Contraloría. Con todos los informes de Contraloría que tienen que hacerlo. Yo respaldo 100% los informes de Contraloría, por favor. Sí, con todas las críticas, con todos los riesgos que el Estado asumió, desde los riesgos en el diseño, riesgos geológicos, hidrológicos, de tener, obviamente, que el contratista le falle, en fin, están operando. Coca-Cola Sinclair con todas las fisuras que son reparables, ojo, así lo dicen los técnicos. Y están las garantías por 10 Y están años. las garantías, pero imagínense, está generando, creo que el día sábado, tengo el dato, este rato, ha generado el 32% de la energía del país, que es una barbaridad, del 30%, lo que se dijo siempre. ¿Cuál es el valor que dijo usted en este momento se está exportando energía? 7.000. Eso en recursos, en dinero, ¿cuánto? Mire, ese es un tema que yo sí debo llamar un poquito la atención. Yo creo que es necesario continuar con las negociaciones con Colombia. Yo creo que es importante este momento establecer precios adecuados para la exportación. Para la exportación de energía. Sí, exactamente. No queremos aprovecharnos de Colombia, pero sí que paguen el valor adecuado con relación a nuestra energía. Antes de comprábamos nosotros a Colombia, pues en tiempo de estiaje. Exactamente, pues se compraba, vivíamos comprando, pues. Ahora, mire, este es otro tema importantísimo de beneficio de las hidroeléctricas, desde que en una economía dolarizada que salga $1, saben decir, es pecado mortal. Aquí estamos ingresando dólares. Yo creo que sí tenemos que negociar mejor con Colombia para que los precios sean mejores. Y pero es el esos momento. dólares están ingresando ahora al Estado, si se concesiona, al Estado, ya definitivo. no van al Estado. Pues, entonces... Ese es el tema. Por eso el tema de la concesión, privatización, delegación de la administración, todo tiene que ser adecuadamente pensado. Pero verá, le digo una cosa, cuando usted era ministro de Electricidad y Rafael Correa era presidente, ya Correa hizo un planteamiento, por ejemplo, sobre el tema de sopladora. Ah, perfecto, exactamente. ¿Cómo Qué era? bueno que tome el tema. ¿Ya? Planteó, dijo, tenemos activos sin perder la soberanía energética, busquemos pues alguna alternativa de generar esos activos en liquidez. Y se hizo el análisis del tema de sopladora, además con la asesoría, eso lo manejó fundamentalmente sectores estratégicos, pero yo conocía, se hizo un análisis con una banca de inversión de mucho prestigio, Credit Suisse. Se estableció los parámetros, las alternativas, en fin, pero claro, el WACC que se conoce, que es la tasa de interés que tendría
el inversionista para recuperar su inversión pues era excesivamente alta por varios riesgos país, los riesgos de la operación de una hidroeléctrica y claro, se planteó en el gobierno anterior pues un informe con el ministro de Finanzas en la que yo sí suscribí, en la que vimos que no era factible y además no era beneficioso para el país. En O el sea, caso no de era Sopladora. negocio, para No dar era negocio. no era Era negocio. preferible cualquier crédito, por más alto que sea, que monetizar, digamos, ese momento Sopladora. Yo no conozco estos nuevos informes, sí sería importante que podamos conocer cuál es la situación, pero en el caso de Sopladora, definitivamente, pues se vio que no era positivo y en ese momento el expresidente dijo, no vamos por otras alternativas de conseguir, digamos, créditos o liquidez de otra forma. Eso querría decir, entonces, permítame interpretar sus palabras, eso querría decir que hoy usted no estaría de acuerdo con que vayamos a la concesión de determinados proyectos hidroeléctricos. De los proyectos existentes yo no estaría de acuerdo, definitivamente, salvo que me demuestren con números y demuestren que es beneficioso para el país. Además, tenemos que entender que es fundamental tener soberanía energética, eso es un tema importante porque es un tema estratégico para el país. Ahora, si usted me dice, si tengo que construir una nueva central hidroeléctrica, que lo tiene que hacer, porque así dice el plan, hagámoslo con alianza público-privada, demos a... O sea, para las nuevas, no para las otras. Lógico, Correcto. porque ya todos los riesgos lo asumió el Estado ecuatoriano, con todas las fisuras que ustedes mismos lo plantean, Oiga. pero ya están operando, se tiene que corregir. Y quiero decir con claridad un tema, y si ha habido corrupción en la construcción de esas hidroeléctricas, el más interesado, Esteban Albornoz, como exministro de Electricidad y ahora como asambleísta, para que se detecten, se han existido y se sancione, vuelvo a repetir, es Esteban Albornoz. Dos cosas finales porque eso nos termina el tiempo. La primera, ¿usted cree que se está cayendo el plan de cocinas de inducción que fue impulsado por el gobierno anterior, pero que creo no tuvo la suficiente fuerza porque le metieron miedos a la gente respecto de este tema? Se politizó un tema técnico, un tema de eficiencia energética, lamentablemente. ¿Pero usted cree que se está cayendo? Pero yo primero quiero decir que en el proyecto de cocinas de inducción, que muchos dicen es un fracaso, decir que en el Ecuador existen 800.000 hogares ecuatorianos, que cocine con inducción es un éxito mundial, muchos... Pero tenían una proyección más alta. De 3 millones, Claro, pero por eso lógico, le digo. pero así se pone. Claro, hubo el tema de problemas financieros, la baja del petróleo, en fin, y no se pudo inyectar los recursos que se tenían previstos en su ente. Pero 800.000 familias ecuatorianas cocinando con inducción. ¿Eso qué significa? Que estamos dejando de importar gas para 10 millones de cilindros. Es una bestialidad eso. Y digo una bestialidad porque el Ecuador por subsidio ya se ahorra 70 millones de dólares, pero además deja de sacar dólares de la economía ecuatoriana. Ese es el proyecto de cocinas de inducción, tiene efectos económicos, pero también ambientales, pues dejamos de contaminar, Y efectos riesgos. en la seguridad, en riesgos. Este es un proyecto para mí exitoso que debe seguirse promoviendo, y es por eso, pues cuando yo me enteré de que se estaba eliminando, digamos, ese subsidio, digamos, que existía para las cocinas de inducción, pues, inmediatamente yo sí... como se dice, puse el grito en el cielo, y yo, la sensibilidad del gobierno, quiero agradecerle, pues enseguida revisaron ese tema, Claro, y este por un momento año más. hice un año más que tiene que ser revalado. Yo creo que tenemos que seguir incentivando, porque con eso logramos beneficios económicos, beneficios ambientales que tenemos, y además aprovechar la energía que tenemos actualmente, que es energía renovable. Correcto. Sobre el tema de la ley de emprendimiento, permítame rápidamente Claro, regresar, claro. tenemos apenas 3 minutitos. Paco Salazar nos había escrito, por cierto, Paco es un asiduo oyente de nuestro Saludos, espacio. don Paco. Paco nos dice, pregunta para la ley de emprendimiento, ¿cómo protege emprendedores frente a los monopolios? No sé si hay algún acápite relacionado con ese tema, que el pequeño emprendedor se pueda proteger ante los monopolios. Mire, es un tema importante que no está contemplado en la ley. Pero yo más mire, bien- ya lo planteó pero, oyente. pero ese es el tema. Invítele a Paco a que vaya y presente Perfecto, una para que propuesta en presente la comisión, propuesta, pues. pero llevamos esta preocupación que es para mí legítima desde enseguida luego. que se lanzó la pregunta, es legítima y vamos a considerarlo, ¿no es cierto?, cómo proteger de los monopolios, porque justamente ahí es donde tenemos que, como Estado, respaldar a los emprendedores. Correcto. Y lo último, me escribe otro oyente, con relación al desempleo, el contrabando afecta gravemente a la industria formal. En el caso del contrabando de cigarrillos, la ministra de Salud dijo en este espacio hace algunas semanas que además es un tema muy grave de salud. En este proyecto de ley o en algún otro que probablemente tramite la comisión que usted preside, ¿proponen algo con relación al contrabando? Claro. Del contrabando de estos cigarrillos, De chinos que venden en Totalmente, la que calle. viene de toda marca y se Que vende no en la tienen calle y registro no tienen registro sanitario. sanitario y causa un grave problema Yo- a los que son yo de como ni economía fumo formal. no tengo ni la menor idea de lo Yo- que me están hablando. Yo tampoco, pero Igual no ¿has fumamos. visto en la calle? Pero se ve en la ves calle, a es la así, gente pues, que claro, vende cigarrillos definitivamente. ahí, Mire, una marca Patito. en el tema de emprendimiento creo que no sería pertinente de incluir, pero llevemos esta inquietud. Pero no tiene revisemos. ninguna iniciativa en la comisión sobre el tema de contrabando de Bueno, este tema de hemos cigarrillos. identificado pues que es uno de los grandes enemigos para justamente las nuevas inversiones, para garantizar a los artesanos mercado, es el tema de justamente del contrabando.
estamos trabajando nuevamente en la ley de fomento artesanal, donde justamente estamos buscando cómo erradicar este mal que es el contrabando, pero específicamente en el tema del cigarrillo, no, algo se trató en la ley de fomento productivo, de pronto ahora en la ley de fomento productivo 2, digamos, que va a enviar el Ejecutivo, podemos incluir ese tema, porque definitivamente es un desincentivo pues a la economía formal, al comercio formal. Oye, ya que lo menciona, con esto cierro, ¿ya hay fecha para el envío por parte del Ejecutivo de la ley de desarrollo de fomento productivo? Entiendo 2? que es el mes de marzo, es el mes de marzo, sí, así se anunció. ¿Y va a ser por la vía urgente en materia económica o no? Es urgente en materia económica, según conocemos. Correcto, ahí le vamos a comprometer para que nos vuelva a acompañar. Estamos ahí siempre. Porque lo más seguro va a caer en su comisión. Pero venga, yo siempre le veo en los pasillos de la asamblea y le digo cuándo nos va a visitar en las redes. Pero ya se concretó, pues ya ahora ya. Me gusta. Sí, para responderle al viceministro del tema de las cocinas viene a las 3 semanas, creo. No, o sea, sí. No, vamos siempre ahí, vamos a las órdenes. Es un programa muy interesante. ¿Verdad pues, que le esperamos? Seguro. Muchas gracias. El compromiso de estar aquí. Gracias. Mínimo cada 15 días. Gracias al ingeniero Esteban Albornoz, presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa, hablando sobre este proyecto de ley de emprendimiento e innovación que ha presentado Esteban Albornoz conjuntamente con César Ron, y también hablando de otros temas, la situación del sector eléctrico, las cocinas de inducción, y también hemos preguntado sobre este tema del contrabando de los cigarrillos. En punto a las 8, en A Primera Hora. A Primera Hora, el informativo de Majestad FM. Muy bien, 8 de la mañana con 1 minuto, gracias por la sintonía, mañana y adelanto, sobre todo saludos para la querida provincia de Manabí, hay expectativas, el Delfín tiene la clasificación, digamos un pie metido en la clasificación para la siguiente ronda, pero mañana disputará el partido de vuelta frente al Nacional de Paraguay en Asunción. No se confíen, ¿se acuerdan lo que le pasó al Deportivo Quito con el Colo-Colo? 4-1 le metieron acá, fueron a Chile 6-0. Terrible, ¿ah? El Nacional de Paraguay recibe mañana 16 horas 15 minutos, qué horrible horario, al Delfín, así que mucha suerte al equipo manabita que ya debe encontrarse en tierras paraguayas. Nos vamos con Tertulio. La Minitri juega hoy, gracias Ronnie, la Minitri juega hoy con Argentina. Nadie le ha parado bola, nos incluimos y hacemos un mea culpa al superlativo rendimiento de la tricolor en la categoría sub-20, que ha tenido una primera fase de ensueño, 3 partidos jugados, 3 ganados, y se va a enfrentar el día de hoy contra el equipo de Argentina. ¿Qué campeonato es que está? En la Sudamericano sub-20. Sub-20. Sí, no le hemos parado bola. Miren ustedes. Tengamos una culpa. Mañana tendremos más detalles al respecto. Buena jornada de martes con Tertulio. De igual manera, un lindo martes. Nos volvemos a encontrar mañana 6 en punto. Gracias, oyentes amigos. Hasta aquí a Primera Hora. Ya vienen Locos por la Radio con nosotros, y a Primera Hora, Dios mediante, será hasta mañana.